La capacidad de cambiar viene de las ganas que tienes de cambiar. Para tu cerebro es mucho más fácil quedándose donde está. Un cambio significa que tenga que poner en marcha otros mecanismos, tenga que consumir más energía. Eso solo lo va a hacer si hay una motivación, un impulso para hacerlo. Ana Ibáñez, ingeniera neurocientífica y una de las mayores referentes en entrenamiento cerebral en español, experta en entrenar las mentes de pilotos, ejecutivos y deportistas de élite, autora del bestseller Sorprende a tu mente. Nuestro cerebro tiene una capacidad enorme para generar historias que nunca van a pasar, pero que te paralizan y que hacen que tú no afrentes situaciones que él puede determinar que te meten en peligro. Al final nuestro cerebro quiere nuestra supervivencia, por eso la novedad que supone hacer algo que no sabe cómo termina es algo que le incomoda. Para quitar la incomodidad hay que ir a esto me queda grande, no soy capaz, no sé dónde me lleva, tengo muchas dudas, estoy sufriendo. Frente a un miedo, ponle siempre una ilusión más grande al lado. Tienes que seducirle para que produzca y te lleve por donde tú realmente quieres que te lleve. Eso es una técnica de visualización que es muy interesante a nivel cerebral y que la podemos hacer todos. Yo le tengo que decir a mi cerebro: ¿cuál es el primer hábito que deberíamos empezar a hacer para construir ese día, esa vida feliz que queremos? Algo que yo recomiendo mucho es hacer nada más despertarte. Cuando tú empiezas a hacer eso de manera consciente, es muy curioso, pero tu vida mejora muchísimo. No soy suficiente, no es para mí, ya es tarde, no es el momento. ¿Te suenan esas frases? A lo mejor te las repites todos los días y piensas que son una realidad, pero a lo mejor es una realidad que solamente te ha transmitido tu cerebro para engañarte y impedirte que cumplas muchas cosas que quieres realizar en la vida. Es una forma de autosabotearnos, pero mientras eso pasa, tú sigues viviendo una vida más pequeña de la que mereces. Así que hoy he traído a una invitada, espectacular. Ella es Ana Ibáñez, neurocientífica, lleva más de 15 años entrenando las mentes de grandes deportistas, ejecutivos, pilotos, y es la persona más idónea para explicarnos cómo entrenar el cerebro de una mujer. Así que quédate hasta el final porque aquí vamos a hablar de cómo nuestra mente nos sabotea, qué podemos hacer para salir de ese bucle y qué acciones puedes tomar a partir de hoy. Con eso arrancamos y antes de darle el micrófono a mi invitada, quiero hacerte una pregunta. ¿En qué área de tu vida sientes que te saboteas más? ¿Amor, propósito, dinero, salud? Déjalo en los comentarios y te leo. Con eso arrancamos. Bienvenido, Ana Ibáñez, a Lo Grande Podcast. ¿Cómo estás? Muy bien, Marian, encantada de estar aquí contigo, con tu audiencia y feliz de estar en Andorra. Que te estaba comentando que me gusta mucho el verde y estar por aquí. Sí. Muy pocas personas me dicen que les encanta este ambiente, ¿no? Porque evidentemente Andorra hace un frío que solamente las personas fuertes lo resisten. Sí. Así que nada, me encanta que estés con esa conexión con la naturaleza al final, ¿no? Que aquí hay mucho de eso. Bueno, Ana, quiero arrancar fuerte contigo porque sé que llevas muchísimos años entrenando a grandes profesionales, personas de alto rendimiento, ejecutivos, pilotos, en fin, deportistas. Y seguramente en estos años has visto ciertos patrones de cómo la gente se comporta, cómo la gente de éxito y la gente que se queda un poco más estancada en la vida se comporta. ¿Cómo resumirías o cuál crees tú que es la mayor mentira que nos hace nuestro cerebro cada mañana al despertar y que siempre la interpretamos como una realidad absoluta? Bueno, es una gran pregunta para empezar. Empezamos por el plato fuerte. Empezamos fuerte. Bien, Mariana, sí me gusta. En realidad te diría que somos muy únicos. Cada uno de nosotros tenemos nuestros propios, no solo anhelos, sino también nuestros propios fantasmas. Entonces es verdad que existen patrones que compartimos casi todos y es que aquello que desconocemos o que no sabemos cuál es el resultado final, es decir, que tiene una cuota de incertidumbre, por biología nos suele echar para atrás. Entonces te diría que posiblemente el mayor engaño que nos hace nuestro cerebro cada día es mostrarnos demasiada inseguridad o hacernos demasiadas preguntas sobre hechos que realmente no tendría que hacernos tanto, porque esos hechos son un poco desconocidos. Y ahí me explico. Finalmente, nosotros, sobre todo el cerebro femenino, que es un maravilloso radar de lo que ocurre fuera, necesitamos desarrollarnos, necesitamos encontrar algo que le dé sentido un poco a nuestra vida. Si nos quedamos haciendo siempre lo mismo, pues difícilmente encuentras una motivación para vivir. Pero es curioso porque nuestro cerebro no está programado
para que aquello que sea novedoso, nuevo, que nos desarrolle o que nos haga atrevernos a algo, sea algo que vayamos a hacer de una manera fácil. Nos hace sufrir un poco. Nos dice, ¿quieres hacer esto que es nuevo? Vale, pero te voy a poner dudas para que me demuestres si de verdad quieres hacerlo. Es como que nos pone un poco a prueba. Entonces, en todo este tiempo que decías que yo me dedico a neurociencia aplicada, sobre todo a entrenar cerebros, te diría que algo que comparte todo el mundo es que es la incertidumbre a lo desconocido. Y los que marcan la diferencia, aquellas personas de alto rendimiento profesional y ejecutivo, aquellas personas que tienen la sensación de que están viviendo su vida bien, exprimiéndola bien y contentos, es gente que tiene un patrón muy concreto y es que puede estar cómodo dentro de la incomodidad de la incertidumbre. Que no necesita que su vida esté bajo un control, que sepan exactamente qué va a pasar. No, son mentalidades y cerebros que son flexibles y que dicen, yo no sé cómo va a terminar esto, pero voy a confiar en mí, voy a hacer que mi sistema trabaje para mí, que esa es una expresión que es buena saber, tu sistema puede trabajar para ti, a tu favor, para conseguir aquello que quieres, que no es que podamos hacer todo, pero sí, si tú le das una directriz, le puedes hacer que trabaje para ti y en vez de darte miedo, te dé motivación, te dé recuperar experiencias, memorias, etcétera, de lo que has hecho antes para que te sirva para esto. Entonces, trabajar para ti significa que estando incómodo sin saber cómo va a terminar algo, aún así, tu sistema no te llena de pensamientos negativos, sino que te dice, oye, ¿y si pruebas esto? ¿Y qué tal si pides ayuda? ¿Y si no solo hay una manera de hacer esto que todavía no la estás viendo, sino que puedes probar diversas y a ver cuál te lleva ahí? Esa flexibilidad cerebral te diría que es el patrón de un cerebro que funciona bien. Creo que lo has resumido perfecto, ¿no? Es como la descripción de un cerebro flexible. Y si nos vamos incluso más a lo visible de este concepto, si tú pudieras ver un escáner, ¿no?, del cerebro de una persona con un cerebro flexible, con una persona que, como lo decimos en el podcast, ¿no?, que vive a lo grande, frente a una persona que vive en limitación, que vive en miedo, que vive en obstáculos constantes, ¿verías una diferencia objetiva? Sí. Bueno, de hecho la vemos. Yo tengo un laboratorio de neurociencia, entonces lo que hacemos es hacer lecturas de electroencefalograma. Yo leo la actividad cerebral eléctrica y puedo ver cómo están funcionando esos patrones, pero es más, puedo ver cómo cambian los patrones cerebrales en función de si la persona está pudiendo conectar con seguridad, con optimismo, con capacidad, con, por así decirlo, con una actitud expansiva, no desde el miedo, sino desde el, oye, ¿por qué no? Necesito esfuerzo para hacer esto, pero ¿por qué no? O sea, hay una ilusión detrás, unas ganas de hacer algo. Bueno, puedo ver qué ocurre en el patrón eléctrico cuando una persona está conectada con esas emociones y con esos pensamientos, o qué es lo que ocurre cuando está conectada con lo contrario, con el de, y esto seré capaz de hacerlo, y me asusta y me hago pequeño porque no sé si puedo afrontar esto. Bueno, pues el patrón cerebral es bastante distinto. Lo que podemos ver en un cerebro que no tiene miedo, por así decirlo, que se atreve, que está funcionando desde un lugar más expansivo a nivel cerebral, es que predominan unas frecuencias que se llaman beta, en este caso, que son unas frecuencias que se pueden leer. Las frecuencias cerebrales, en el fondo, son la suma de los impulsos eléctricos que emiten las neuronas cuando se hablan unas con otras en esta sinapsis. Bueno, pues todos estos impulsos eléctricos, el cómo se hablan, se puede leer. Y entonces esto te genera unas ondas cerebrales que tienen unas frecuencias cada una de ellas, ¿no? Pues cuando esas ondas cerebrales están en un rango de unas frecuencias que se llaman beta, y en una beta moderada además, lo que puedes ver es que ese cerebro está enganchado en esa actividad, pero no está asustado, sino que está trabajando para esa actividad desde un lugar que es desde el esfuerzo, pero también desde la conciencia, desde el fluir, desde el tener ganas, una motivación por hacerlo. Eso nos pone en uso la parte del córtex prefrontal, que es la parte más sofisticada de nuestro cerebro. Es decir, tienes a tu cerebro trabajando para ti porque está haciendo un escáner de, oye, qué ocurre en el entorno, de lo que yo veo en el entorno, qué me sirve para esto que quiero conseguir. Veo
posibilidades, activo áreas creativas que están muy alojadas entre el hemisferio derecho. Bueno, nunca es que solo una parte del cerebro funcione, ¿no? Pero vemos una actividad muy grande en el hemisferio derecho cuando hay un proceso creativo de análisis, etc. Hay una regulación emocional que es buena. Es decir, no significa que tú estés sintiéndote muy bien, significa que estás regulado y que tu sistema está viendo que el fluir emocional tuyo, aunque sea desde el esfuerzo, a veces un poco desde el temor, pero también desde la motivación, etcétera, es un lugar flexible que es bueno. Bueno, pues todo eso a nivel cerebral se puede leer, se pueden ver esas frecuencias beta, se ve que hay una gran cantidad de frecuencias que se llaman alfa, que son las de la calma, y entonces la persona cuando estás en ese estado reportas, oye, pues esto que tengo por delante es algo que supone un reto, que me supone un esfuerzo, pero tú no estás bloqueado, sino todo lo contrario. Sientes que estás enganchado en la actividad y por así decirlo, de una manera bastante eficiente. Bueno, eso es una actividad cerebral que podemos leer. Podemos ver exactamente qué ocurre cuando una persona, en vez de estar ahí, está en el otro lugar en el que dice, esto me queda grande, no soy capaz, no sé dónde me lleva, tengo muchas dudas, estoy sufriendo. Lo que ocurre ahí es que el cerebro no está produciendo estas frecuencias beta, que te digo, y alfa, sino que está activado desde otras frecuencias que se llaman high beta, que son unas frecuencias muy relacionadas con el estrés. Entonces, el estrés puntual frente a algo que te supone un reto es normal, es saludable. Lo que no es saludable es quedarte alojado en ese estrés continuo. Es decir, que en una situación tú la sigas viendo como amenazante de forma continua. Porque ahí ocurre una cosa, y es que tu cerebro se secuestra. Posiblemente habéis hablado ya por aquí con varios invitados o invitadas del secuestro amigdalar, es decir, del secuestro que hace tu cerebro desde una zona cerebral, que es desde nuestro cerebro más emocional o límbico, y que lo que hace es hacerte la vida mucho más complicada de lo que hay. Te secuestra emocionalmente y lo que te hace es que en vez de estar cómodo en esa incomodidad de la novedad que te digo yo, lo que te hace estar es muy incómodo en la incomodidad de lo desconocido. Entonces, no solo no te anima a que lo hagas, sino que empieza a ser tu peor enemigo. Y cuando tú estás secuestrado amigdalarmente es cuando te vienen estas frases de no sé si soy capaz, esto no es para mí, mejor me quedo en lo conocido, aunque sea malo, que en lo nuevo, en qué estaría yo pensando que puedo hacer esto. Es decir, te conviertes en tu mejor autocrítico, que no deja de ser un mecanismo biológico de tu cerebro que decide, oye, no veo claro que hagas esto, entonces te llevo mejor hacia la autocrítica. ¿Qué es lo interesante? Que sepamos que ese mecanismo biológico lo tenemos que romper nosotros. Si nosotros dejáramos a nuestro organismo, nos llevaría siempre por ahí, a ser más autocríticos. Entonces, tenemos que jugar, y de eso vamos a poder hablar ahora, de cómo pasar de un estado al otro. Pero efectivamente, lo que yo leo en el laboratorio es no solo esa diferencia entre frente a un mismo hecho, cómo dos cerebros lo hacen de manera distinta y qué es lo que ocurre a nivel cerebral ahí, qué es lo que se activa, sino que lo podemos ver en una misma persona. Yo puedo forzar a una persona a decirle, mira, piensa en esta situación que termina con éxito, que lo estás pasando bien, de hecho te voy a inducir, te voy a poner una música que tú conoces y que te gusta, es decir, te voy a hacer un priming o una puesta a punto para que este reto para ti sea algo agradable, voy a alimentarte de motivación con él. Si yo le aumento la motivación y leo esas frecuencias cerebrales, veo cómo ese mismo cerebro coge un patrón cerebral que es muy concreto y que le va a ayudar a hacer eso. Sin embargo, a esa misma persona con el mismo reto le digo todo lo contrario. Le digo, bueno, esto puede salir mal, le puedo enseñar imágenes de personas a las que eso le ha salido mal, le puedo enseñar personas que están tristes, preocupadas, le puedo hablar de problemáticas alrededor de ello, es decir, le induzco un estado en el que esa situación sale mal. Yo sé lo que va a hacer su cerebro. Obviamente su cerebro va a ir por otro camino, las frecuencias cerebrales que va a activar van a ser las del estrés, voy a ver cómo hay menos activación del córtex prefrontal y hay mucho más amigdalar, es decir, podemos ir cambiando frente a la misma situación con la misma persona, depende hacia dónde llevamos la mirada y los sentidos en ambos casos. Y esto es muy curioso. Entonces, desde el punto de vista del laboratorio, lo que estamos haciendo es ver cómo podemos romper los patrones de manera más rápida y cómo personalizar esto mucho más, porque el cerebro es como una huella digital, realmente se parece mucho al de todas las personas, pero hay determinadas medidas o determinados aspectos que nos muestra cómo una persona se va a desbloquear más si trabajamos determinadas áreas cerebrales y cómo a otra persona le ocurre el desbloqueo pero utilizando otras. Entonces ahí está esta personalización del entrenamiento. Qué fascinante. Antes de seguir, déjame que celebre algo contigo durante estos segundos. Ya por fin está abierta la preventa de Vive a lo Grande, mi primer libro, que nace después de más de 200 conversaciones aquí en este podcast con los mayores
6 expertos de habla hispana sobre las 6 áreas esenciales de tu vida: cuerpo, mente, vínculos, propósito, dinero y espiritualidad. Y es para ti si llevas tiempo sintiendo que algo tiene que cambiar, pero no sabes por dónde empezar. Si lo reservas en preventa hasta el 3 de junio, entras al Círculo de Grandiosas y te llevas 3 regalos exclusivos que diseñé para acompañarte. El primero, se trata de 2 visualizaciones guiadas con mi voz para empezar y cerrar tu día. El segundo, se trata de un reto de 6 días conmigo. Y por último, un encuentro online en vivo con todo el Círculo de Grandiosas que se han unido a esta experiencia. Tienes el link en la descripción de este video o en el QR que aparecerá ahora en pantalla. La preventa cierra este 3 de junio y a partir de esa fecha el libro sigue disponible, pero los regalos ya no. Así que aprovéchalo ahora. Y con eso continuamos. Me encanta esto, o sea, y cómo tú puedes traducirlo a un lenguaje real, ¿no? Porque a veces todas estas cosas que entendemos del cerebro como que se quedan muy a grandes rasgos, ¿no? De lo que puede pasar con tu mente, o nos lleva a cosas demasiado subjetivas, ¿no? Sí. Pero cuando lo analizas realmente y puedes ver las conexiones neuronales, es que tienes un mapa muchísimo más claro. Me parece interesantísimo. Se trata de eso, Marian, porque en el fondo lo que yo hago es neurociencia aplicada y lo que me interesa es neurociencia aplicada a día de hoy, porque fíjate que una cosa que también podemos leer es que en todo este transcurso de los años podemos ver patrones cerebrales que se van, por así decirlo, como contagiando dentro de la población. Okay. O sea, ahora mismo tenemos una tendencia a un patrón cerebral que es bastante concreto dentro de nuestro ámbito, ¿no? No tenemos que olvidar que finalmente en Europa, en España, en el mundo desarrollado, etcétera, vivimos unos patrones que son un poco burbuja. Es muy distinto que yo lea el cerebro de una tribu, de alguien de una tribu africana, claro. Cosa que pretendo hacer pronto. Sí, si quieres explorar distintos ámbitos, ¿no? Cerebrales. Pero si hablamos del ámbito cerebral de lo que está ocurriendo, realmente vemos patrones. Entonces vemos que hay un patrón que ocurre cuando, por ejemplo, se empieza a hablar de la guerra. Y en los primeros días, cuando hay un evento exterior que nos está afectando a todos, donde el nivel de conversación está en un determinado nivel y tenemos todos como este bombardeo de noticias, la tendencia no solo está en las conversaciones que tienes, ¿no? Que tú vas con gente y dices, bueno, pues está todo el mundo hablando de este tema. Bueno, es que hablar de este tema hace que los cerebros estén, entre comillas, o sin comillas, estén hablando de esa manera. Entonces tú puedes percibir cómo hay unos momentos donde las personas están más adversas al riesgo, tienen menos motivación, tienen más miedo, están más para adentro, son lugares de menos creatividad, son lugares de menos valentía, por así decirlo, porque hay como unas amenazas en el exterior. Entonces, algo que es interesante desde el punto de vista del laboratorio es poder analizar. Claro, nosotros entrenamos en Mind Studio, en mis centros, entrenamos a muchas personas, entonces para nosotros es muy fácil tener estos patrones. O sea, nosotros a veces tenemos patrones semanales de esta semana y vamos hablando en los distintos centros. Qué porque fuerte, tenemos, ¿no? Entre Madrid, Barcelona y Valencia, decimos, oye, ¿se está ocurriendo esto? Sí. O sea, coinciden, hay patrones que podemos leer. Fíjate, hay patrones, por ejemplo, de sueño. El insomnio es un problema enorme ahora mismo, hay muchísimas personas con insomnio, son patrones de base que hay que tratar, pero hay veces que hay una conjunción de elementos externos que ni siquiera debería ponerles muchos nombres porque no sabemos exactamente qué es, pero te puedo decir que hay semanas en las que sistemáticamente las personas que se entrenan con nosotros reportan, oye, esta semana estoy durmiendo especialmente mal. Y hay cosas externas que están afectando a Y tiene que ver con todos. Contexto social. Tiene que ver con contexto social, muchas veces tiene que ver con el climático también, tiene que ver con algo, con una conjunción de aspectos que sería aventurado, yo puedo hacer mis cábalas, ¿no? De dónde viene, pero la realidad es que hay patrones y hay patrones también que se contagian mucho, o sea, realmente los patrones cerebrales se contagian, o sea, tú puedes contagiar si tú estás, bueno, además estábamos hablando que tienes una niña, me parece, ¿no? Niño pequeñito, tú ves ahí, de hecho lo debes percibir, con un niño de 1 año y medio percibes claramente cómo él percibe cómo estás tú. Totalmente, es un radar. Es un radar. Yo sé, él está nervioso porque alguno de los padres ahí está nervioso, ¿sabes? O sea, pero es clarísimo. Y antes no lo podría como ver con tanta claridad hasta que, claro, no era tan tangible. No. Aquí lo es. A mí me gusta mucho decírselo a las madres y a los padres de niños pequeños porque es que es un lugar realmente donde lo ves. Que a veces, o sea, esta interacción que tenemos más allá de lo que uno puede ver, que es a un nivel más energético, pero que en este caso es electromagnético. Es decir, tus frecuencias cerebrales hacen que se modifiquen
aunque sea ligeramente, a veces es más que ligeramente, las frecuencias cerebrales de quien tienes cerca. De esto ha habido muchos estudios y Greenberg fue uno de los científicos que demostró esto hace ya mucho tiempo, pero hay muchas cosas que, sin que haya tenido que haber un método, unos estudios científicos que lo muestren, la gente lo sabemos. Claro. Y lo ves. Totalmente. Y nosotros, bueno, yo lo puedo leer, yo puedo ver dos personas que están cerca, leer su electroencefalograma de cada uno de ellos y ver cómo empiezan a aparecerse. Pero es bueno saber que tú lo puedes ver con tu niño, cómo tu estado y cómo estás funcionando tú afecta al que tienes al lado, sobre todo cuando el tuyo es, por así decirlo, es más fuerte, es más sólido. Claro. Entonces a ti te va a pasar, y lamentablemente a las madres sobre todo nos pasa mucho eso, que dices, oye, no hay tregua, porque cuando yo estoy bien, perfecto, todo parece que funciona, pero cuando estoy un poco mal, que lo que necesito es que el entorno me suba para arriba, se hunde conmigo. Y eso pasa por, tal cual. Eso. Y dime una cosa, la historia familiar también tiene un impacto en este estilo de respuesta frente a circunstancias adversas, es decir, el venir de una familia más caótica o el tener cierto tipo de aprendizajes impacta en la configuración cerebral. Totalmente, por supuesto. Uh-huh. Mira, tienes que pensar que nuestro cerebro, desde el primer momento en el que se empieza a formar, que con el mismo material o con la misma material que la piel, desde que nosotros estamos en el útero, el cerebro empieza ya a formar información, empieza a hacer uniones de causa-efecto, uh-huh. Y hay una parte que nos viene genética, que nos viene dada, hay otra parte muy grande que nos viene por la educación, por la cultura, y hay una parte enorme también que viene por lo que tú has ido experimentando. En el fondo, el cerebro se va formando, se va programando, va haciendo uniones. Oye, si hago esto, ocurre esto. ¿Termina bien o no? Si termina bien, voy a intentar recordarlo y volverlo a hacer, y si termina mal, lo voy a recordar todavía más para no repetirlo. Entonces él va haciendo como un árbol de decisiones, de qué es lo que me gusta, qué es lo que no me gusta, etcétera. Pero fíjate que en esa programación, desde que somos pequeños, y claro, y ahí es cuando viene la mayor programación cerebral, por así decirlo, las bases. La base, ¿no? La base viene de nuestro entorno familiar o de nuestro entorno adulto, de quien nos ha cuidado, de cómo nos hemos desarrollado. Y ahí ocurre que tú estás buscando todo el tiempo estas uniones. Entonces, si tú ves que frente a una situación los adultos o las personas a las que tú le tienes autoridad alrededor responden de esta manera, y esta manera puede ser muy mala, esa manera de responder, ¿no? Puede ser que frente a un problema, pues eso, se asusten muchísimo y todo sea un drama. Bueno, pues tú aprendes a ser dramático, porque tu cerebro entiende que esa es la manera de sobrevivir, que frente a este hecho lo que hay que ser es dramático. Oye, y siendo dramático, aquí no se ha muerto nadie, pero nuestro cerebro no tiene la capacidad de pensar de, oye, ¿cuál hubiera sido la otra manera de actuar? Porque existe, sobre todo cuando eres joven, cuando te estás formando. Si en vez de ser dramático, ¿qué hubiera pasado si se hubiera hecho de otra manera? Ah, bueno, es que el resultado hubiera sido mejor, pero eso él no lo incorpora aquello que está viendo. Okay. Entonces, por eso es tan importante que cuando, el cerebro infantil empieza a tener mucha más autonomía, por así decirlo, o empieza a ser más crítico con el entorno y con la autoridad, y empezar a diferenciarse de, oye, esto que estoy viendo hacer realmente es lo que yo haría. Eso aparece en una edad muy temprana, aparece a partir de los 7 años. Por eso los 7 años es una edad muy importante a nivel de educación, para dejarles que ellos se expresen, independientemente de que en esa expresión venga un consejo o venga el decir, oye, pues mira, esto es lo que estás pensando, que debería siempre ser recibido de una manera abierta, de, oye, qué interesante lo que estás pensando, pero mira, tiene este problema, este y otro, y no se podría hacer así, pero es interesante tu punto de vista. Cuando tú haces eso, estás dejando que ese cerebro empiece a hacer sus propios sinónimos, sus causas y efectos, se pruebe. Si no, se va a quedar muy pegado a la causa y efecto que ha vivido antes, hasta que haya un momento en que ya no le sirve. Y ahí viene un quiebre que es más duro, que es el de, que es un poco, claro, frustrante, o por así decirlo, su cerebro empieza a desconfiar de lo que ha aprendido, porque dice, oye, espera, yo aprendí, todo esto es muy subconsciente, pero dice, yo aprendí esto, por ejemplo, a ser dramático frente a un problema, cuando ahora, que estoy en otro ámbito, que estoy en la universidad, que estoy conociendo a otra gente, me doy cuenta de que hay otra manera de hacer las cosas. Y esa otra manera me apetece probarla. Y cuando la prueba, tu cerebro dice, ah, mira, hay otra manera, entonces lo incorpora. Pero ¿qué ocurre? Que tiene una carga a nivel psicológico que es, en el fondo, poner un interrogante y decir, oye, pero entonces todo lo que aprendí antes, ¿estaba bien o no?
Y ahí es donde vemos muchas veces, por eso a mí me gusta mucho esto hablarlo con los padres, ahí es donde vemos muchas veces trabaja esto desde antes para que el cerebro de tu niño o de la gente que quieres alrededor esté preparado para la flexibilidad de que lo que ha ido aprendiendo siempre tiene que tener un interrogante, de que es algo que has aprendido, pero que tiene que ser flexible para poder meter otras maneras de ser. Y esto es flexibilidad Esto cerebral. es enseñarle a tus hijos a cuestionar cosas, ¿no? Por supuesto. Totalmente. Por supuesto. Pero fíjate, es curioso porque en el entrenamiento cerebral, cuando hablamos de entrenar con electrodos, de leer frecuencias, como entrenamos la autorregulación y que el cerebro realmente conecte más áreas cerebrales y elija las frecuencias adecuadas para aquello que quieres hacer, le estamos entrenando continuamente en flexibilidad. Entonces, eso que un cerebro puede no haber aprendido antes, oye, pues porque te ha tocado, por ejemplo, una familia que por X circunstancias ha tenido que ser controladora y te ha demostrado que las cosas son blanco y negro, o sea, tú no tienes esa flexibilidad. Bueno, pero cuando tu cerebro la tiene, es curioso, porque ahí tú mismo, sin tener que hacer nada, te empiezas a mostrar más flexible. Y eso es una de las cosas que yo vivo mucho en el Y esto sí entrenamiento. se puede entrenar. O sea, tu historia familiar, que yo creo que son los patrones que cuesta más romper, Sí. con entrenamiento se puede reprogramar. Por supuesto. Es posible. Por supuesto. Y es una de las grandes primeras conquistas, porque te empiezas a sentir muy a gusto, porque te empiezas a dar cuenta de que tienes más recursos. Es una cosa curiosa. Tienes mucho menos, entre comillas, tienes menos estrés, porque tu sistema te lleva a ver el entorno y el radar, que es tu cerebro en ese caso, te lo lleva a ver como un lugar donde pueden pasar muchas cosas distintas y que hay muchas posibles que son buenas y que tienen buen final, que es mucho más, por así decirlo, es mucho más esperanzador y tranquilizante que cuando uno piensa que hay que vivir solo de una manera, porque entonces vienes siempre protegiéndote, estás como protegiéndote de esta es la manera de vivir, oye, y si me salgo me puede pasar algo malo. Entonces hay mucho del problema de salud mental que ocurre hoy en día, que es porque tenemos cerebros programados al control en un momento donde el control es casi imposible. Está cambiando todo muy rápido. Entonces tu cuota de control hoy en día es muchísimo menor de la que era hace 5 años, de la que era hace 10 y ni hablemos si es de la que hace 30. Entonces necesitamos cerebros flexibles para poder hacer eso. Y esto es, pues claro, es interesante, el que tú te percibas como una persona flexible. Para mí esto es como súper esperanzador, ¿no? Porque mucha gente que nos escucha, que incluso pues ya ha pasado los 40, los 50, ¿no? Y dicen, pues, a lo mejor ya es tarde para mí, ¿no? Yo ya aprendí una forma de ser en mi vida y por más que he intentado cambiar, me cuesta, ¿no? Como que siento que esos patrones me persiguen, esa forma de ser, que me sigo pareciendo a mi madre, que no me quiero parecer a ella, pero no hay forma. O sea, ya yo veo en nuestra comunidad al menos como mucha conciencia en relación a sus patrones, pero veo mucha dificultad para romperla, ¿no? Es lógico. Entonces, como si pudieras dar como pautas claves para empezar a entrenar esta flexibilidad cerebral y poder construir nuevas rutas neuronales, ¿qué nos aconsejarías hacer o practicar? Bueno, en primer lugar, yo creo, María, en que tenemos que hacer aquí un inciso, y es decir, que es lógico que con tus personas más próximas, queridas, con tu familia, es donde encuentres mucha más dificultad para cambiar tu patrón. Y esto nos pasa. ¿Cuántas veces nos pasa que, oye, eres ya una persona adulta, que has vivido fuera mucho tiempo, etcétera, que vuelves a tu casa de infancia y de alguna manera te empiezas a sentir igual que cuando vivías ahí? Dices, es increíble, he vuelto a caer en mi patrón de 17 años, qué cosa más loca. Y tus padres también, en cierto modo es como que cambia la dinámica y dices, pero es increíble, si yo tengo ya otra edad, ¿qué es lo que ocurre aquí? Bueno, tenemos que pensar que en esta programación cerebral la parte emocional es la más valiosa y la más importante de todas. O sea, nosotros sostenidamente, de manera subconsciente, o sea, sin darnos cuenta, en nuestro actuar, en nuestro programar y en nuestra forma de percibir la información, de procesarla, de actuar, en qué nos fijamos, pues está muy ligada a sentirnos queridos y a sentirnos aceptados. Entonces nosotros hemos aprendido para entrar en un molde en el cual efectivamente sentimos que eso que estamos haciendo o que estamos siendo es algo que se quiere en el exterior. Entonces nos metemos en un formato que es de, oye, pues así me quieren. Y es curioso, porque el así me quieren a veces pasa, bueno, sobre todo en familias donde hay muchos niños, siempre, cuando hay muchos niños siempre suele haber uno que es mucho más travieso, que llama la atención, que es el gracioso o es el que las lía.
porque su manera de sentirse querido o de sentirse visto es algo tengo que hacer, porque entre mis hermanos tengo que destacar. Claro. Entonces cada uno destaca por algo, y eso es interesante porque uno empieza a percibir, oye, ¿quién era yo? Y esa es una de las primeras preguntas que debemos hacernos para salir de estos patrones, es ¿cuál era el rol que yo tuve o que activé en mi infancia? Si yo tuviera que definir qué es lo que yo mostraba o cuál era aquello por lo que se me hubiera definido para ser querible, que tú no lo hacías con la intención de ser querible, no te das cuenta de por qué lo haces, pero eso es una programación que tenemos innata biológica. ¿Qué es? Y ahí saldrá quién yo me portaba bien, o yo me portaba mal y era el gracioso, o yo era complaciente y hacía todo lo que me pedían, o tenía que ser muy buen estudiante, o imitaba a mi padre porque es lo que veía que hacía falta, o cuidaba a mi madre porque veía que es lo que... No sé, pero hay unos patrones y cada uno tenemos el nuestro. Vale, es interesante ver que ese patrón del pasado no tiene que ser tu patrón del presente. Okay. Tú ya eres una persona en la que la vida y el entorno te ha demostrado que eres una persona querible simplemente por el hecho de ser, de estar, no necesariamente del hacer. Pero nosotros venimos de un patrón que viene del hacer. Entonces ese es el primer interrogante. ¿Qué patrón tuviste? ¿Lo sigues teniendo hoy en día? ¿Es algo que te está afectando a cómo te comportas? Échale un vistazo. Y el ser aceptado dentro de un grupo pasa por lo mismo. Claro. Pasa por qué tipo de acciones o qué tipo de personalidad o qué tipo de cómo tengo que ser yo para que se me acepte. ¿Qué rol tengo dentro de los grupos donde se me aceptan? Bueno, pues eso es un rol que, de nuevo, ya como adulto, tú puedes cambiar y ponerle atención. Así que esas dos maneras son las primeras de empezar a ir rompiendo patrones. Desde el punto de vista cerebral, algo que vemos, porque de hecho lo veo cuando entrenamos a alguien, es algo que ahora hemos incorporado, es que cuando tú quieres cambiar algo de tu personalidad, que muchas veces has dado por sentado, porque fíjate que lo de la personalidad es muy curioso. O sea, si a nosotros nos dijeran, oye, tú como eres, pues dirías unos rasgos que te caracterizan, y que son unos rasgos que te caracterizan porque es algo que haces o que muestras más veces que cualquier otra cosa. Entonces, como eso es lo que más muestras, pues lo tomas como algo tuyo y dices, esta es mi personalidad. Bueno, desde el punto de vista cerebral sabemos que eso no es así. O sea, que lo que ocurre es que tú tienes un estado cerebral en el cual has automatizado algo. O sea, tú has automatizado ser una persona empática, ser una persona curiosa, ser una persona quizás introvertida, más reflexiva, lo que sea. Eso es un patrón cerebral, eso es un estado cerebral. Si ocurre algo que viene a cambiar eso, por ejemplo, imagínate en ese patrón que te puede gustar, que dice yo soy una persona empática, etcétera, tal, tú puedes tener un accidente cardiovascular X, puedes tener un golpe en la cabeza, puedes tener algo traumático a nivel cerebral que haga que tus conexiones neuronales cambien y de repente de eso ocurre. O sea, yo tengo a personas que vienen a entrenarse por eso y que te digan su familia, porque ellos a veces no lo perciben, y te digan, oye, es que le ha cambiado la personalidad por completo. ¡Qué fuerte! O sea, tuvo un accidente, fíjate, esto nos ha ocurrido, tuvo un accidente de escalada, tuvo un golpe, un traumatismo cráneoencefálico fuerte, estuvo en coma, y lo que ha ocurrido es que ahora no es la misma persona. O sea, en muchas cosas sí, pero antes era tranquilo, empático, sensible, y ahora no se puede hablar con él, es impulsivo, se cabrea, ha perdido, bueno, tiene una personalidad distinta. ¿Qué es? La persona es la misma. Lo que ha cambiado es el funcionamiento cerebral. Esa persona, por algo externo, forzado, ha establecido unas conexiones neuronales distintas que le hacen tener una personalidad distinta. Bueno, con el entrenamiento, en este caso en concreto, fíjate, se revirtió muchísimo, porque suele pasar, con los traumas, en este caso, suele pasar que es tan... traumático, ¿no? Traumático, nunca mejor dicho, que lo que hace es que su cerebro como que hace un bloqueo, se contrae, entonces en vez de llevar otra vez el riego a todas partes, se queda como muy asustado. Entonces de ahí viene pues una incapacidad para autorregular, y de ahí viene pues esa impulsividad, ese cabreo, todas esas cosas, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí de hecho tuvimos pues un desenlace muy bonito. Con esta persona volvió a la senda de la que venía. Pero esto, lo digo eso porque es una cosa como bastante clara para que lo veamos, pero esto nos pasa a todos. Es decir, las partes de tu personalidad que piensas que son las que son, imagínate, yo por ejemplo tenía pánico a hablar en público. Pues bueno, esta tarde tengo que hablar frente a 900 personas, Vamos. Me parece que son, y tu vida es hacer conferencias. No me lo he pensado. Claro. O sea, no me lo pienso. Quiero decir, para mí siempre es un lugar de disfrute ahora. Pero yo no venía de ahí, yo venía de un lugar donde mi sistema había hecho el sinónimo de que hablar en público era sinónimo de
peligro. Sinónimo de puedes hacerlo mal, te van a criticar, de qué pasa si te caes, qué pasa si te quedas en blanco. O sea, venía de unos sinónimos que eran muy distintos a los que tengo ahora. Mi sinónimo cerebral ahora es totalmente distinto. Oye, qué bueno, qué lujo, qué gran... O sea, puedes estar muy honrada de que haya 900 personas que te quieren escuchar, a las que les puedes transmitir aquello que tú sabes, con lo que vibras, con lo que me gusta, porque pienso que les va a ayudar, y entonces para mí es un diálogo hablar. Aunque esté hablando yo, porque obviamente con 900 no puede participar el público, pero para mí no deja de ser un diálogo, una conexión, etcétera. Pero yo soy la misma, la situación es la misma y la forma de afrontarlo es distinto. Mi cerebro funciona distinto. Entonces, ¿qué es lo que cambia un patrón cerebral que tienes más fijo a otro al que quieres ir? Pues cambia el significado que tú le das y las ganas que tienes de cambiar. Es muy difícil cambiar cuando la motivación no viene intrínseca, no viene de ti. Cuando alguien te impone algo, a no ser que te asuste mucho, que haya una amenaza muy grande, es mucho más difícil de cambiar, porque tu sistema no está entendiendo que ese cambio es algo de lo que tú te vas a beneficiar. Entonces, las ganas o la capacidad de cambiar viene de las ganas que tienes de cambiar. Porque para tu cerebro, y eso es lo que nosotros podemos leer, para tu cerebro es mucho más fácil y ahorra mucha energía quedándose donde está. Un cambio significa que tenga que poner en marcha otros mecanismos, tenga que hacer otras uniones, tenga que consumir más energía. Eso solo lo va a hacer si hay una motivación y un impulso para hacerlo. Entonces, el primer impulso es el nuestro, de, oye, yo estoy aquí, pero realmente me quiero ver de esta otra manera. ¿Y cómo lo hago para darme más impulso todavía? Pues me voy a imaginar disfrutando de ser de esta otra manera. Es decir, no voy a decir, yo quiero ser no sé cómo. Voy a decir, yo ya soy así, como ya quiero soy ser. Como esa persona que quiero ser. Yo ya soy esto. Ese brillo y esa forma de ser, yo ya la tengo dentro. Y de esa manera empiezas a hablarte de una manera que es mucho más productiva a nivel cerebral, porque no le estás cuestionando, oye, ¿tú crees que yo puedo ser de esa manera? Con lo cual va a venir otra vez tu cerebro límbico, al que no le gusta la novedad, te va a decir, bueno, pues no lo sé si eres capaz, oye, ¿y qué tal lo anterior que te ha funcionado? No hay paso a eso. Tú dices, yo soy así. Y las personas que son así hacen este tipo de cosas. Interesante. Y ahí empiezas a meter este tipo de cosas, aunque sea de una manera chiquitita, pero tiene que haber algún cambio en tu vida. Qué fantástico. Lo que decíamos cuando hablamos de esos temas es eso, ¿no? Te tienes que convertir en la persona que quieres ser, ¿no? Que el cambio no parte por una conducta, parte por el cambio de identidad. Difícil de aplicar realmente, ¿no? Aunque lo entendamos, pero vamos, por ejemplo, al caso concreto tuyo, ¿no? Que te costaba hablar en público, hoy eres una gran conferencista. ¿Cuál era tu motivación? Entiendo que tuviste que encontrar cierta motivación para salir frente al público y a hablar, ¿no? O sea, ¿qué te decías a ti misma? ¿Cómo era tu diálogo interno para no dejarte bloquear por el miedo? Se construye. Sí. Es que esto no viene de un día a otro, se construye. Se construye con lo que vas sintiendo. A mí me gusta decir que, igual que eso que te digo que somos seres electromagnéticos, o sea, realmente cuando uno es consciente empiezas a sentir una especie, lo voy a llamar de vibración, pero algo que ves, que lo sientes también con el estómago, de ¿es el buen camino o no es el buen camino? A mí me pasó que cuando yo empecé con la investigación en neurociencia aplicada, entonces entrenaba a personas, pero ahí no estaba entrenando al público, yo no estaba buscando en ese momento abrir centros de entrenamiento, ni muchísimo menos. Tenía muchas ganas de dedicarme de una manera como totalmente altruista a la investigación, invirtiendo yo, o sea, sin pedir ayuda a nadie, que quería hacerlo desde un punto de libertad absoluto para poder investigar tal cual yo quería. Entonces, en ese momento se entrenaban amigos, yo entrenaba amigos. Y decía, bueno, era una época en la que vivía fuera, entonces tenía acceso, soy piloto, entonces tenía acceso a mentes de pilotos y les decía, oye, ¿te quieres entrenar? A mí la mente del piloto me ayudaba mucho para los entrenamientos, porque ¿Por qué? tienen que tener algo que es muy difícil a nivel cerebral. Cuando eres piloto, bueno, en este caso era piloto de helicóptero y de helicópteros donde tienes que estar muy pendiente de cómo pilotas, porque además haciendo maniobras complicadas, etcétera. Entonces, tienen algo que es muy bueno y es que tienes que tener un buen control
pero a la vez tienes que tener mucha flexibilidad para poder hacer frente a los imprevistos que van surgiendo en ¿Cómo el vuelo. utilizar tus dos partes cerebrales, ¿no? Eso Al final. es, Marian, es que es justo eso. Y eso es muy difícil de hacer. Y hay Es pocas difícil. profesiones que te lo piden de una manera tan grande como te lo pide siendo piloto. O, por ejemplo, otra profesión que yo he entrenado mucho y que me encanta y que fue con la que yo hice mucha investigación al principio, que es la mente de un arquitecto. Un buen arquitecto tiene una parte cerebral, y yo eso lo sigo diciendo a los arquitectos que conozco y que son buenos arquitectos, les sigo diciendo, para mí sois una mente que yo admiro mucho, porque tenéis que utilizar muy bien vuestro hemisferio derecho. O sea, de nuevo, no caigamos en generalización de que solo la creatividad está en el derecho, pero es verdad que hay mucha activación de la creatividad en el derecho. Entonces tenéis que ser muy creativos, tenéis que ser sensibles, tenéis que tener una parte de psicología para entender al cliente, y a la vez tenéis que tener mucho de izquierdo, de control, de orden, de ir paso a paso con todo. O sea, es una mezcla maravillosa entre las bellas artes y la ingeniería. Qué a mí me fuerte. parece que la mente... Entonces yo tuve la suerte de tener a gente muy buena, además, en esa época a la que podía entrenar, amigos míos, y no sé por qué estoy contando esto, pero bueno, y fue la manera de... sí, ya sé por qué te entrenarte, ¿no? decía, claro. Y fue la manera de ir viendo este patrón. Entonces, ¿qué es lo que veía? Que tú vas adquiriendo cambios cerebrales paso a paso, y cuando empiezas a entender que eso que tú estás haciendo tiene un beneficio, no solo para ti, sino para el entorno también. Entonces, ¿qué me pasaba a mí? Que yo entrenaba a este grupo de gente y me decía, oye, genial, pero ¿tú entrenarías a mi hija? Porque es que tiene un problema de concentración y le puede venir bien. Oye, ¿tú entrenarías a mi pareja que está pasando por una depresión? Oye, ¿tú entrenarías a mi primo que le pasa esto? Y entonces me empezó a pasar que empezó a llegar gente que yo le entrenaba, ahora ya no era por estudio, sino que realmente le estaba entrenando, y me venía un feedback que era, oye, me has cambiado la vida. Es que me has cambiado la vida con esto. Es que yo no pensé que podía hacer esto. Entonces ahí es donde a mí, que lo digo muchas veces porque me pasa en sesión, se me empezó como a erizar la piel. Y dije, oye, espera un momento. Es que esto que estoy haciendo tiene un impacto muy real que yo estoy viendo y que le está cambiando la vida. Entonces me decían, oye, pero explícame. Y entonces ahí empecé a hablar a gente de lo que yo hacía, pero con el ánimo no de demostrar lo que yo sabía, sino con el ánimo de mostrarles a ellos cómo podían mejorar su vida. Y yo creo que ese es el cambio. Cuando a mí me gusta poner la imagen de la cámara esta GoPro, ¿te acuerdas? Yo es que viví muchos años haciendo pues mucho deporte de aventura, etc. Entonces llevamos siempre la GoPro, la camarita está ahí encima del casco. Creo que el cambio viene cuando esa GoPro, en vez de mirarte a ti y poner la crítica sobre ti de lo estoy haciendo bien o mal, etcétera, la pones sobre los demás y dices, ¿cuál es el impacto que yo, honestamente, desde mi mejor lugar, puedo hacer en los demás? Y a mí me pasó eso, que como lo empecé a vivir, lo empecé a meter bajo la piel, estas personas que estaban cambiando su vida, que estaban mejor gracias a lo que estábamos haciendo, pues yo dije, esto es mucho más grande que yo. Quiero decir, esto tiene mucha más importancia que la que yo me pueda dar de lo que piensen de mí encima de un escenario, etcétera. Con lo cual, y eso sigue hasta el día de hoy. O sea, yo cuando salgo a un escenario nunca pienso hay 900 personas mirándome, siempre pienso hay 900 personas que pueden llevarse algo positivo de esto, que mejore su vida, y que si mejora su vida, van a mejorar las vidas de los que les rodean, porque esto es expansivo. Entonces, para mí, por así decirlo, me veo como un vehículo de esto. La importancia nunca está en mí, está en las personas que están. Y eso a mí me hace quitarme la presión, hacerlo desde el mejor de los lugares, desde el disfrute y de eso. Bueno, pues eso creo que cada uno de nosotros a nuestro nivel, cuando lo haces en tu vida, dices, bueno, voy a aprovechar un talento que tengo, porque creo que sí detrás hay un talento. Muy bien. Voy a aprovechar, voy a ver dónde está mi talento y voy a hacer que mi talento no solo sean estas monedas de oro que me han tocado a mí al nacer, sino que son monedas de oro que puedo expandir y generar muchas más cuando las reparto y las utilizo en otras cosas. Y creo que cuando haces eso, empiezas a tener mucha más fuerza, mucha más energía para hacer eso. Es y como en mi caso. Soñar en grande y accionar en pequeño, ¿no? O sea, tienes que tener ese sueño grande y esa motivación puesta. Sí. Y tomar Maravillosa. acciones pequeñas. Maravillosa esa frase, Sí, Marian. me encanta. Sí, esa frase es genial para demostrar esto, porque es verdad que para lograr grandes cosas tienes que empezarlo desde muy chiquitito, tienes que ir haciendo el paso que puedes aceptar en ese momento. Y que a tu cerebro le encanta controlar, Exactamente. ¿no? Que hablabas tú. Que puede ir, o sea, que es justo, es un buen equilibrio entre algo que te exige esfuerzo, porque tienes que salir un poco de tu zona de confort, pero te exige el esfuerzo justo
al que puedes realmente acceder y ver el resultado relativamente pronto. Y eso es una cosa interesante. O sea, hay que accionar ese esfuerzo, lanzarte un poco al vacío, pero ir viendo el resultado, haciéndote resultados más cortoplacistas. Y ver recibiendo el feedback también, lo que recibes del entorno, ¿no? Eso es. Qué interesante. Y el feedback, fíjate, que eso es curioso porque lo hablamos muchas veces. Hay gente que me dice, pero ¿y cómo sé yo dónde están mis talentos? ¿Cómo sé si lo que estoy haciendo impacta o no? Y yo digo, claro, pregúntalo. Porque muchas veces vamos todos tan rápidos que incluso hay gente que nos está haciendo cosas que nos hacen muy bien, que nunca se las vamos a decir, pero no porque no nos las hagan, sino porque es que no nos paramos a pensar que para la otra persona es importante decir esto. Entonces, perdamos un poco el pudor a preguntar, oye, esto que estoy haciendo yo con mi trabajo, a la gente que está implicada en ello, ¿crees que está bien hecho? ¿Qué te parece? ¿Hay algo que te llama la atención, etcétera? Pide ese feedback, porque tu sistema necesita ese feedback para seguir haciéndolo en el buen camino. Entonces eso es algo que hay que pedir. No pensar que porque no te lo den es porque no esté, es porque estamos cada uno a 1000 cosas. Qué maravilla. Bueno, ahora quiero que hablemos, me has dejado muy hype en este tema, y quiero traer otra vez porque yo sé que muchas personas de este tipo de conversaciones salen como muy motivadas al mundo, ¿no? Como que, ahora sí que lo quiero hacer, o sea, lo tenía pensado, ya quiero cambiar, o no solamente cumplir una meta, sino también cambiar quizás un hábito que querían transformar en su vida, ¿no? Pero llegan los obstáculos, ¿no? Y habrán ahí un montón de situaciones, tanto externas y yo creo que más que todo internas, que luego te empiezan a frenar, que tu cerebro te juega en contra. Primero, ¿qué es lo que podemos esperar en cuanto a autosabotaje? ¿Y por qué parece ser que nuestro cerebro siempre le pone ese foco en la parte que no puede, en la crítica más dura, en lo negativo, que en todo lo positivo que hay en ese cambio? Sí. Bueno, ahí te voy a dar una frase que a mí me ayuda mucho y que es: frente a un miedo, ponle siempre una ilusión más grande al lado. Tienes que pensar que tienes que seducir, y seducir es un gran verbo para nuestro cerebro. Tienes que seducirle para que produzca y te lleve por donde tú realmente quieres que te lleve. Y para seducirle le tienes que mostrar que eso donde quieres ir es un lugar bueno para ti. Te tienes que previsualizar en esto. Es decir, eso es una técnica de visualización que es muy interesante a nivel cerebral y que la podemos hacer todos. Es decir, oye, yo quiero, no sé, me invento, mira, hagamos por ejemplo con la conferencia que tengo que dar esta tarde. Si yo quiero seducir a mi cerebro para que esté bien, yo me tengo que previsualizar y lo hago de una manera como muy subconsciente, muy rápida, ya no hace falta ni que me concentre en ello, ¿no? Pero yo me voy a visualizar, me gusta ver cómo es el lugar antes de ir, cómo es el escenario, para que yo pueda mostrarle a mi cerebro, oye, va a ser así, este es el entorno, este es el entorno que vas a vivir. Yo ya tengo como dentro el tipo de luz que suele haber cuando estás en el escenario, etcétera, el tipo de sonidos, qué es lo que ocurre. Eso es una cosa que yo ya la tengo interiorizada, ¿no? Pero vale, yo le tengo que decir a mi cerebro, vamos a disfrutar de antemano de lo que va a pasar ahí. O sea, yo te voy a quitar el miedo, te voy a poner una ilusión más grande que el miedo que tú puedas tener. Entonces voy a visualizar esa situación estando yo, que esté saliendo con éxito, pasándolo bien, con seguridad, con todos aquellos atributos a nivel psicológicos que yo quiero tener encima del escenario. Bueno, esto lo podemos hacer todos. Cuando tú quieres afrontar, tú, Marian, estás continuamente haciendo entrevistas, es un trabajo duro para el que te tienes que preparar y además yo lo veo complicado. Es exigente. Es súper exigente, porque tienes que estar formada en muchos de los temas que van a venir aquí, tienes que prepararte, tiene que salir luego bien. Bueno, pues hay una responsabilidad. Si tú quieres que tu cerebro haga eso de una manera más eficiente a nivel energético, que gaste menos energía, que te lo haga más fácil y que te haga hacerlo mejor incluso, con cada invitado que viene, podrías hacer esa previsualización. Tú ya sabes quién va a venir, entonces te lo imaginas aquí sentado, te lo imaginas con una sonrisa, hablando tranquilamente contigo, en el abrazo final, después de haber hecho Son todo aspectos, son pequeños detalles que tu cerebro mete dentro del sistema y dice, si esto va a salir bien, entonces te quita miedo. Entonces, esos pequeños pasos en cada reto que te vas haciendo, tú quieres llegar a un objetivo que es muy grande, bueno, pues ese objetivo grande es demasiado grande normalmente para afrontarlo, hazlo en trozos más pequeños, que puedas ir afrontando de una manera más pequeñita, pero en cada uno de ellos, fuérzate a verle el éxito de ese pequeño, el que sea. A veces el éxito es simplemente poner en marcha la oficina, tu ordenador y ordenarte y tal, perfecto. Pero tú visualiza que vas a estar en este proyecto que vas a afrontar con tu espacio bien cuidado, bien creado, con tu orden, etcétera, y hazle que tu cerebro ya se ilusione solo con eso. Vete al siguiente paso y vete al siguiente y vete haciéndolo en trozos pequeños. Ahí vas a conseguir que tenga mucho menos espacio
para meterte autocrítica, porque él va a ir viendo, oye, lo va controlando, va disfrutando en cada una de las etapas. Fantástico. ¿Y hay alguna forma concreta en para gestionar la autocrítica o estos pensamientos intrusivos que vienen? ¿Cómo los detecto antes de que atrapen mi mente? Cuando tú tienes un pensamiento autocrítico del que sea, por ejemplo, tú puedes decir, qué sé yo, es que yo no sirvo para esto, o no voy a ser capaz, o van a ver que no sé algo, no sé, el que quieras que sea. Siempre hay un opuesto que ya has vivido. O sea, tú te puedes estar sintiendo muy inseguro, que ha habido momentos en tu vida en los que te has sentido muy segura. Entonces yo diría ir siempre al opuesto y a algo vivido, porque en el fondo se trata de desmontar este cuento que es abstracto y que es mentira. O sea, nuestro cerebro tiene una capacidad enorme para generar historias que nunca van a pasar, pero que te paralizan y que hacen que tú no afrentes situaciones que él puede determinar que te meten en peligro. Al final nuestro cerebro quiere nuestra supervivencia, por eso la novedad que supone hacer algo que no sabe cómo termina es algo que le incomoda, por lo menos, ¿no? Entonces, para quitarle incomodidad o para cambiar estados, hay que ir a, oye, espera, que te voy a demostrar que yo ya he sido capaz de enfrentarme a algo desconocido donde ya tuve dudas en este momento y lo superé con éxito. Entonces, Fantástico. un lugar de seguridad, de orgullo, de atrevimiento, de valentía, de lo que necesites, de concentración, de lo que tú quieras, es el lugar que ya tienes guardado donde tu cerebro ya ha hecho eso para ti. Y creo que eso es interesante verlo así, que tu cerebro ya lo ha hecho para ti. O sea, que él ha fabricado ese tipo de emociones. Entonces, vete tranquilamente y es tanto como pararlo. O sea, me está viniendo este pensamiento, en vez de creértelo y meterte en un agujero negro, lo paras, sabes que viene de un cerebro que está intentando hacer eso por tu supervivencia, lo paras. Dices, bueno, yo ya sé de dónde viene este pensamiento, te voy a demostrar que somos capaces de hacer otras cosas. Maravilloso. Y ahí cierras los ojos y te vas a un momento en el que esté en lo contrario. ¿Que estás inseguro? Seguridad. ¿Que tienes poca energía? Un lugar de energía. ¿Que no te sientes digno de cosas? Vete a uno donde estabas orgulloso. ¿Que no te sientes querido? Vete a un momento donde estabas con gente que te estaba demostrando que eras querida. ¿Que no te sientes aceptado en un grupo? Vete a un momento donde sí te estaban aceptando en un grupo. En el fondo, no dejes que tu cerebro cuente una historia abstracta que no es cierta cuando tú tienes dentro de ti historias que sí son ciertas, que no son abstractas, que ya las has vivido y que es lo que te va a dar fuerza. Entonces, cuando ocurre eso, aquí pasa algo que a nivel cerebral también, de nuevo, lo medimos, y esto es una de las cosas que veo en el laboratorio también, es que tu cerebro puede adoptar el mismo patrón cerebral que estaba haciendo en un momento donde te estaba pasando una vivencia. Si en este momento, aunque no estés haciendo esa vivencia, la puedes visualizar con mucha realidad, metiendo mucho sistema, o sea, mucho de lo sensorial. O sea, nuestro cerebro no es muy bueno diferenciando si algo está ocurriendo de manera real o imaginaria, si tú eres capaz de imaginarlo con mucha intensidad. Que seguramente de eso habéis hablado ya. Ese es el poder de la visualización bien hecha. El poder de la visualización bien hecha de algo ya vivido. Le ponen un dilema a tu cerebro y dices, espera un momento, yo no sé si esto está pasando de verdad o no, porque finalmente nuestro cerebro vive dentro de esta carcasa que es el cráneo, vive oscuro y lo único que lo recibe por los sentidos y por aquellos pensamientos que tú quieres producir, claro, que es de ida y vuelta. Tu cerebro produce pensamientos, pero tú también le puedes forzar con pensamientos a que él cambie. O sea, nuestro cerebro es un camino de ida y vuelta. Él nos maneja, pero nosotros también le podemos manejar a él. Entonces hay que jugar con eso. Creo que es la manera más práctica de salir de esos bloqueos. Maravilloso. ¿Qué piensas tú? Yo sé, no sé si a lo mejor es algo polémico para ti, pero el concepto de la manifestación, ¿no? Que como que te escucho hablar y muchas personas que han venido a hablar sobre temas de manifestación, de crear la realidad que queremos ver manifestada en nuestra vida, es posible. O sea, esto no es magia realmente, eso tiene una base neurocientífica importante, ¿no? Con lo que te escucho. Sí, tiene una base neurocientífica importante y hay que ver cómo se hace. O sea, el problema de la manifestación es pensar que aquello que vas a manifestar va a ocurrir. Okay. Porque eso puede ocurrir o puede que no. Lo que pasa es que la manifestación sí tiene, si me dices a mí desde el punto de vista de neurociencia, tiene la posibilidad de cambiar tu estado energético y que tú pases de un lugar en el que puedes no sentirte capaz a otro en el que sí. Y la energía sí que realmente cambia el cómo funcionas y el cómo de fácil o difícil se te hace hacer las cosas. Entonces, la manifestación tiene varios aspectos que desde el punto de vista cerebral ordenan, que es pensar algo concreto y en positivo, meter algo con detalle muy concreto y muy positivo, que es algo como manifestar, ¿no? De quiero que ocurra esto con este grado de detalles, etcétera. No necesariamente es que vayan a pasar eso ni esos detalles, pero sí le ponen un camino a tu cerebro para que de todo lo que él lee y perciba en el mundo, a eso le dé especial atención. Y entonces es cierto que cuando tu cerebro
puede con esta linterna, a mí me gusta ver o decir que la atención de nuestro cerebro es como una linterna y va poniendo el haz de luz sobre aquello que le importa, y es curioso ver que donde pone el haz de luz ilumina aquello, pero entonces deja de iluminar otras cosas. Es decir, hace que aparezcan para ti con más importancia los aspectos sobre los que tú pones el foco y el resto pierden importancia. Entonces, de alguna manera, tú estás forzando para que las cosas ocurran en camino a eso que tú estás manifestando. No significa... A ver, aquí hay un tema energético donde tampoco es muy fácil que me meta, pero efectivamente en esto de ser seres electromagnéticos, cuando tú estás vibrando de una manera y tienes muy claro hacia dónde quieres ir, atraes ese tipo de energía de otras personas, atraes situaciones, entonces cuando pasan cosas que de hecho pasan muchas veces después de entrenarte cerebralmente en Mind Studio, hay mucha gente que me dice, ¿te acuerdas aquello que te había comentado del proyecto que habíamos hablado y tal? Increíble, desde que me he entrenado fluye. Y he hablado con esta persona que me encontré y que justo me dijo y tal, y dice, ¿qué está pasando? Yo le digo, ¿qué está pasando? Que tu cerebro se ha expandido. Entonces es capaz de ver en el entorno y de buscar aquello que le va a ayudar para eso de lo que hemos estado hablando. No significa que esté... No lo puedes llamar así, que el universo está conspirando a tu favor. Sí, bueno, en el fondo es que tú te has puesto en un estado energético que hace que puedas ir atrapando y que vayas entrando en coherencia con lo que te hace bien. Entonces, desde ese punto de vista, sí podemos decir que es mágico y que es algo extraordinario, que yo misma lo vivo, O sea, lo noto clarísimamente cuando estoy con coherencia, o sea, las cosas suelen pasar muy a mi favor. Entonces, bueno... ¿A qué te refieres exactamente con coherencia contigo? Sí, coherencia significa que tu cerebro, una vez más, tiene la flexibilidad para pasar de unos estados a otros. O sea, que en esta radio que te decía que es el cerebro y estas emisoras que puede conectar... que no sé si te lo he dicho, lo del radio y emisoras. No. Perdona, es que he hecho ahora una entrevista en la radio y contaba eso. Pero mira, nos viene bien hacer esa imagen. Si nosotros viéramos a nuestro cerebro como una radio que puede sintonizar distintas emisoras. Entonces él puede sintonizar la emisora del estrés cuando la necesita, porque dice, oye, voy a perder el tren, entonces necesito focalizarme, correr y hacer todo lo posible por llegar a coger el tren porque lo pierdo. Entonces es como que de todo lo que puede elegir, de toda la información que puede elegir el cerebro, tú le dices, espérate, conéctate con esta emisora con frecuencias high beta que hagan que me des la capacidad de correr, que me cierres el foco de todo lo demás y hagas que yo llegue a ese tren porque es mi prioridad. Fantástico. Necesitas hacer eso, porque si conectas la emisora en ese momento de la calma, que son otras frecuencias, se llaman alfa, la de la calma, la de dejarte llevar, pues obviamente vas a perder el tren. Entonces, nuestro cerebro tiene la capacidad de conectar distintas emisoras, la del estrés cuando la necesitas y de desactivarla cuando la necesitas, que esa es una de las habilidades que tenemos que tener, la de la concentración cuando la necesitas, la de la calma cuando la necesitas, la de una parte muy creativa que estás como en duermevela o como un poco... no sé, como que estás navegando por un mundo de ideas para ser más creativo, vale, puedes tener esa o puedes conectar con la emisora del dormir, que la necesitamos y mucho. Bueno, cuando estás en coherencia es cuando tu cerebro no tiene ningún miedo de pasar de unas emisoras a otras y lo hace por ti de una forma muy natural. Entonces hace que, y esto es una cosa maravillosa del entrenamiento, yo soy la primera que me beneficio de eso, hace que tú no estés gastando energía cuando no hace falta, es decir, que hace que tú, antes de cualquier cosa, no tengas por qué preocuparte, porque no es el momento, o sea, estás viviendo el presente. Entonces, oye, mi presente ahora es estar hablando contigo, disfrutando de este momento, vivirlo como algo que es un agrado, ¿no? Poder estar contigo, hablando de esto, etcétera. Perfecto. Esta burbuja que está ocurriendo ahora, mi cerebro tiene la flexibilidad para darme lo que necesito en esta burbuja y me quita cualquier otra preocupación o conexión con el antes o el después que vaya a haber, o sea, me permite estar aquí. Y me pasarán el resto de cosas que haga en el día. O me pasará algo que es muy necesario, o me pasará cuando quiera descansar. Que le diré, oye, tengo muchísimas cosas por delante que hacer, pero es que ahora lo que quiero es descansar. Entonces méteme en la burbuja del descanso. Entonces él sintoniza con esta emisora que es de la calma, para que me produzca muchas frecuencias alfa. Bueno, pues estar en coherencia significa estar moviéndote en la vida de una manera en la que tienes la seguridad de que tu cerebro y tu sistema vas a ver moverse con flexibilidad por donde lo necesita. Y entonces pues vas a ir teniendo lo que necesitas en cada momento. Y eso es una de las grandes conquistas del entrenamiento cerebral. Espectacular. Que lo hablo con la gente que se entrena. Claro, y es que esto me parece como lo idílico, ¿sabes? O sea, cómo nos encantaría, sobre todo a las mujeres, poder tener como esta coherencia y sobre todo como este foco, ¿no? Para saber concentrarte en las cosas que debes concentrarte en el momento que debes concentrarte. Fíjate, te diría algo más, porque ya que nuestra audiencia ahora es muy femenina y a mí el cerebro femenino me apasiona, me apasiona.
Pues diría que va incluso más allá de eso, porque en el fondo la radio del cerebro femenino tiene que tener una parte que también es multifacética, porque nosotras realmente, sobre todo a unas edades muy concretas, donde estás tú ahora, por ejemplo, ¿no? Que estás con un niño que es pequeño, pero que eres una grandísima profesional también, necesitas, y tienes tu pareja, y tienes ganas de disfrutar, y de todo, entonces tienes que ver que, oye, Marianne no es una sola, o sea, Marianne es muchas personas o muchas personalidades en una misma, ¿no? Es esta famosa frase del poema de Walt Whitman, o sea, contengo multitudes. Cada uno de nosotros contenemos multitudes, pero fíjate que el cerebro femenino tiene algo que no podemos dejar que juegue en nuestra contra, y es que como somos tan buen radar del mundo, nosotras percibimos tanto lo que ocurre, tenemos una antena muy buena y que va mucho más allá de nosotras. Tenemos una tendencia en general a que no nos importe, o sea, que no nos dé igual lo que está pasando a nuestro alrededor. Claro. O sea, tú estás y te estás fijando, oye, esto está cayendo bien o no, cómo está esta persona, cómo tal. O sea, realmente nos fundimos mucho. Parecemos multitasking por naturaleza. Somos multitasking por naturaleza. Eso es una habilidad cerebral. Pero la tenemos que utilizar a nuestro favor, y es decir, realmente somos multitasking. Y yo puedo disfrutar de, oye, tú seguro que has estado haciéndolo increíble con tu niño antes de venir aquí, pero has venido aquí y eres una profesional que estás centradísima en lo que estás haciendo, y luego volverás con tu niño y harás lo que tengas que hacer, etc. Lo que no nos puede pasar es que nos carguemos con culpas o con responsabilidades en los momentos que no necesitamos. O sea, es decir, el cerebro femenino lo que tiene que desarrollar muy bien es que defienda bien cada una de sus facetas, no pida que sea perfecta ninguna de las facetas, sin embargo, a lo que le dé gusto y lo que priorice sea él. Voy a desarrollarme en cada una de ellas, voy a hacerlo lo mejor posible, sabiendo que no va a ser perfecto, o sea, de antemano voy a pensar que las cosas en varios aspectos van a salir mal, y voy a ver la grandeza que tiene eso también. O sea, la grandeza de mi flexibilidad y de probarme en distintas facetas de la vida, dando lo mejor sin que tenga que ser lo mejor todo el tiempo. Pero la gracia está precisamente en esa pluralidad que tenemos, y cómo esa pluralidad se retroalimenta y nos ayuda, porque realmente la parte nuestra profesional, cuando somos madres y profesionales, bueno, pues yo que tengo 2 hijas, mis hijas siempre han visto una madre trabajadora apasionada por lo que hacía, y a día de hoy, que son más mayores, veo en ellas unas jóvenes que son apasionadas por lo que hacen y que tienen como referencia el, oye, qué bueno, siendo mujer me puedo meter en cosas que a veces son solamente de hombres. Yo durante muchísimos años he trabajado solo con profesionales masculinos, hombres, y estaba encantada, pero bueno, había un tema ahí que no siempre era tan fácil. Ellas han visto a través de mi ejemplo qué cosas se pueden hacer, cómo se puede disfrutar, cómo cosas que te podrían suponer una responsabilidad enorme, pues si te las tomas de otra manera no lo son. Es decir, que defendiendo mucho mi faceta profesional y teniendo espacio para ella y haciéndolo del disfrute, estoy alimentando muy bien mi faceta como madre. Ellas lo ven. De mi trabajo, mi sensibilidad que puedo tener más a nivel personal es un plus. Es decir, que nos debemos disfrutar y gustar en todo eso. Sí. Y para eso lo que tenemos que... Pero todo eso parte de... No tenemos que ser perfectas, tenemos que disfrutarnos y tenemos que dejar que nuestros mundos se alimenten unos de otros. Y algo que yo hago desde hace mucho tiempo, que recomiendo a todas las mujeres, es que tengamos como un avatar o tengamos un personajillo, una personajilla, que sea nosotras y que le pongamos un apodo con aquellas cosas que igual nos gustan menos de nosotras. Bueno, deberíamos tener de la que nos gustan, o sea, oye, pues Ana, la súper, no sé qué, los atributos que yo me quiera poner. Perfecto. Pero luego en otro lado puedo poner mis debilidades. Yo, por ejemplo, tengo muy mala memoria con los nombres. Se me olvidan mucho, soy muy selectiva, se me olvidan mucho las cosas y me río con ello, porque digo, qué curioso, o sea, me dedico a neurociencia, pero es que a esto nunca le he dado importancia. Yo hay muchas cosas de las que no me quiero acordar, prefiero fluir en el momento. Pero bueno, yo tengo un apodo que me he dado a eso, entonces frente a mis equipos de trabajo, frente a mi familia, a mis amigos y tal, yo no tengo ningún problema y ellos saben que Ana se acepta en esa parte, que hay cosas que las hace muy mal precisamente por eso y que me meten en grandes problemas, pero ya está, que esa soy yo. Cada una de nosotras deberíamos tener la capacidad de reírnos un poco de nosotras mismas. Totalmente. Y si hacemos eso, empezamos a conquistar otros niveles. Si hablamos de emociones, yo creo que si añadimos a esta faceta nuestra, que somos bastante multitasking y es nuestro valor realmente, ¿no? No es un defecto, es un valor que tenemos. Pero se viene o se agrega mucho el sentimiento o la emoción, mejor dicho, de la culpa. ¿Ok? Sí.
¿Cuál es la mejor manera de gestionar la culpa? Sí, la culpa es una emoción que no sirve para nada. La culpa en sí no sirve para nada. La culpa yo diría que es simplemente, debería ser únicamente esa sensación tan incómoda que te moviliza por dentro a nivel emocional porque te das cuenta de que hay algo que no te cierra o que por lo que o porque lo has hecho mal o porque, no sé, es algo que no te cierra y que no te hace reconocerte en quién tú quieres ser. Por algo que hayas hecho, por algo que estés haciendo, por algo que crees que los demás están percibiendo, etcétera. Entonces, la culpa es cero productiva, salvo para ser el punto de partida de decir, oye, esto que estás sintiendo es porque tienes que poner atención aquí. Muy bien. Y la culpa yo la cambiaría por la palabra responsabilidad. Okay. Y entonces ver en esto, en lo que yo estoy sintiendo culpa, qué es lo que puedo hacer para sentirme mejor. O sea, hay una conversación, que puedo tener, una conversación que puede ser, oye, de perdón, he hecho esto mal, porque hay muchas culpas que vienen de ahí, de, oye, tengo que pedir perdón porque realmente esto lo he hecho mal. Perfecto, tener una conversación, quiero decir, obviamente dentro de esta flexibilidad cerebral y de vida, vamos a hacer cosas mal. Ojalá casi todas no a propósito, pero alguna hasta te puedes equivocar y decir, oye, no me reconozco, me he comportado mal en esto y no me quiero relacionar con esto, pero no desde la culpa, sino desde la responsabilidad de, oye, voy a tener una conversación incómoda, voy a pedir perdón, voy a decir que no estoy orgulloso de cómo lo he hecho y ya está, y sigo hacia adelante. La responsabilidad es de voy a intentar no volver a hacer algo así. Que igual caes otra vez, bueno, pues vuelves a pedir perdón y voy a seguir intentando no volver a hacer algo así porque no me representa o no quiero que me represente. Pero hay muchas culpas que ni siquiera son de algo que hayas hecho, sino de algo que tú crees que estás haciendo. Exacto, que esas son las peores. Y que están afectando a los demás. Entonces, ahí, de nuevo, responsabilidad. Oye, esto que yo me estoy diciendo a mí es real. Voy a preguntar a mi entorno, oye, ¿de verdad esto te afecta de esta manera, tal, no sé qué? Espera, a ver, que muchas veces te van a decir, te estás montando una película. Exacto, y la somos gran muy mayoría. buenas para contarnos películas, total. Y aquí hay dos, ¿eh? Hay una que es de que tú te puedes estar contando una película porque estás queriendo complacer demasiado a tu entorno. Y otra es que tu entorno ya se ha acostumbrado mucho a que tú has complacido mucho, es decir, te ha puesto en una situación en la que se espera de ti determinada cosa y esto, mujeres que nos escucháis, esto nos ocurre mucho. Y el que tú hayas acostumbrado a los cerebros que te rodean, a que tú has estado haciendo las cosas de una determinada manera, en el momento en que esa manera ya no te funciona porque te vacía y porque tú necesitas, conquistar otras maneras de hacerlo, necesitas ayuda, ya no puedes cargar con tanto. Bueno, ahí tienes que ser consciente de que vas a tener que cambiar cerebros que ya se han acostumbrado, con lo cual va a haber una resistencia. Pero esa resistencia no significa que no tengas que cambiarlo, significa que, obviamente, les va a costar un poco verte en una situación donde ellos pueden perder algo de lo que tú estabas dando. Claro. Pero aquí viene de nuevo lo mismo. ¿Qué le dices a tu cerebro? Pues que ese esfuerzo tiene un beneficio que no solo va a ser para ti, sino que va a ser para el entorno, porque difícilmente tu entorno va a estar bien en el momento en el que tú te quemes porque no has sabido poner los límites justos. Entonces, al medio plazo y a largo plazo nunca funciona que tú estés haciendo cosas sin haber puesto límites porque estás sintiendo culpa si los pones. O sea, que ahí es donde hay que tener la valentía de decir, espera, para que la yo longeva funcione, tengo que poner límites que me cuiden, límites que voy a hacer entender bien a los demás, que va a haber una transición, pero tengo que conquistar estos límites. Yo te diría que esa es una de las cosas que más cuesta al cerebro femenino. Cuando hacemos un entrenamiento de frecuencias cuesta muchísimo menos, porque claro, estamos leyendo esas frecuencias y estamos haciendo que su cerebro flexibilice y que de eso le pase de una manera más natural. Entonces es muy curioso porque realmente tenemos esa conversación de, oye, fíjate, nunca había tenido esta conversación que para mí se me hacía muy difícil y después de la sesión de entrenamiento la he tenido y lo curioso es que ha salido bien. Claro que sale bien, porque tú sabes explicarlo. Oye, y la gente que te quiere lo va a entender. Y quien no, es o que no te quiere muy bien o que tienen que hacer ellos el proceso con ellos mismos, pero no tienes que ponerte tú la carga. Entonces, uno de los procesos de culpa de las mujeres es que nos ponemos cargas, muchas cargas que no son nuestras. Sí. ¿Qué es lo bueno? Que un cerebro femenino pasándolo bien, sabiendo poner límites, pero teniendo la empatía, la capacidad de amar, de querer, de cuidar, de inteligencia múltiple que nosotras tenemos, que está funcionando bien, de verdad que es un regalo para la gente que tiene alrededor. Entonces tenemos que ir a conquistar ese regalo y luego hacerles disfrutar de él. Pero para eso tiene que haber cositas en el camino que se van a ir quedando. Me parece fantástico. Si queremos empezar a entrenar nuestro foco, ¿qué tip práctico nos podrías dar para entrenarnos en el foco en las cosas que hacemos y no estar en 20 cosas al mismo tiempo?
Sí, bueno, para tener foco necesitamos que en esas emisoras que te digo que es la radio cerebral, conecte una que es la emisora que tiene frecuencia que se llama beta, que es de la concentración. Cuando nuestro cerebro muestra una buena cantidad de beta, nosotros leemos sobre todo cuando estamos produciendo beta importante en el frontal y en el prefrontal izquierdo, ese cerebro tiene la capacidad de quedarse sobre una situación y bajarle el ruido a todo lo demás. Es como que te mete en esa burbuja y te concentras. ¿Cuál es el problema que tenemos hoy en día? Que estamos saltando todo el tiempo de actividad. No solo por las redes sociales, que obviamente, o sea, hay un tema ahí de velocidad, de scroll, etcétera, sino que estamos pasando poco tiempo para ejercitar a nuestro cerebro y entrenarle en la concentración. O sea, si tú pasas 8 horas al día cambiando de actividad, moviéndote y haciendo multitasking, pues 8 horas al día estás entrenando tu cerebro para eso y luego de repente te sientas y le dices, bueno, pero ahora concéntrate. Y él te dice, ¿cómo? Espera un momento, me estás pidiendo correr una maratón cuando a mí me has entrenado para hacer velocidad y correr los 10 metros lisos a toda velocidad. Entonces, ¿cómo lo hago? Entonces ahí es donde notamos esta dificultad de cómo hago para concentrarme, porque me pongo a concentrarme y enseguida me llama el que tengo que hacer esto, o miro el móvil o tal, o salto. ¿Por qué? Porque tú le has entrenado a saltar muy rápido, entonces se siente muy incómodo cuando le quieres dejar solo en algo. Bueno, ahí en los 2 libros, bueno, tengo 2 libros, uno se llama Sorprende a tu mente, que fue en el primero en el que hablé de concentración, y lo llamé Foco, la capacidad de enfocarse y la capacidad de desenfocarse también, porque tienen que ir de la mano, y eso lo hablé en Sorprende a tu mente, y ahora en este nuevo de Neurociencia para la vida real, pues hay un tema que está totalmente relacionado con la concentración, porque es algo que nos atañe a todos, o sea, que nos preocupa. Entonces te diría algunos de los tips que aparecen ahí, pero realmente hay como ejercicios interesantes que se pueden seguir porque son como muy prácticos, pero lo que tenemos que hacer es seducir una vez a nuestro cerebro, porque ya que no le entrenamos para concentrarse, pues cuando lo vamos a hacer por lo menos que sea atractivo, porque si no, no lo va a hacer. Entonces hay algo que es meternos en una burbuja de concentración y es crear un ambiente en el cual es agradable. Y en vez de meterle pues directamente, decirle, bueno, pues pasas de estar desactivado en la concentración a que te tienes que concentrar, hagamos una transición. Una cosa que nos ayuda mucho es meter una música agradable, no de concentración, sino una música con la que tú estés a gusto, y esa te la pones a escuchar mientras estás generando el lugar donde te quieres concentrar. Muy bien. Entonces tú vas montando tu espacio, que no tiene por qué ser una mesa. A veces yo viajo mucho, entonces concentrarme me tengo que concentrar en cualquier sitio, pero da igual. Entonces yo tengo una música ya seleccionada que me la pongo, que es mi música de concentración, es mi ancla. Y yo puedo estar en la sala de espera de un aeropuerto y es mi burbuja de concentración, me puedo concentrar mucho ahí. De hecho, es mucho del segundo libro lo he escrito en aviones, en salas de espera, y yo tenía mi burbuja perfecta de concentración. Entonces, métele una música en la que vas haciendo como cómodo el lugar donde te vas a concentrar, apaga el móvil, quítalo, o ponte un tiempo y dime, voy a concentrar 10 minutos. Perfecto. Hasta esos 10 minutos, para mí. Y todo lo demás casi que se lo dices a tu cerebro directamente, le dices, todo lo demás va a venir después de los 10 minutos, pero ahora déjame en mi burbuja. Hay un ejercicio ocular que es muy bueno hacer para la concentración, que es realmente posar tu mirada durante 2 segundos sobre lo que tienes alrededor, porque estás intentando pasar de una mirada más abierta a una más cerrada, que es la que necesitas para concentrarte. Entonces tú haces como un escáner y desde donde estoy, pues bueno, voy a ir mirando, oye, pues vaso, cámara, alfombra, mesa, y vas reteniendo un poco la mirada en eso. Tu cerebro ya empieza a conectar y empieza a irse al foco, empieza a activar áreas del hemisferio izquierdo, cosa que también puedo leer. Todo esto que te estoy contando son cosas que vemos en el laboratorio. Después de eso, puedes sacar aquello sobre lo que te quieres concentrar, y algo que ayuda mucho también es anclarlo con un olor. En este caso, yo cuando estoy en un sitio fijo, conocido mío, pues tengo unas velas naturales. Perfecto. Donde hay un olor que a mí ya le dice a mi cerebro, este es momento de concentración, y me lleva para ahí. Pero si no, suelo llevar unos aceites esenciales, que me pongo un poquito, lo huelo, y entonces ahí ya se me ha juntado música, movimiento ocular, puedes hacer respiración, el decir que es un tiempo solo, con el olor, etcétera, y entonces te generas esa burbuja. Cuantas más veces hagas tu burbuja, más veces has entrenado a tu cerebro a que esa es tu burbuja de concentración. Entonces, lo que al principio, en esos 10 minutos, dices, bueno, me ha costado un horror concentrarme y igual he estado 3 minutos calmada, pues la siguiente vez igual son 3,5 y la siguiente igual son 4, y pronto te vas a dar cuenta que son los 10. Y pronto te vas a dar cuenta que solo ya cuando estás escuchando la música, como las frecuencias beta en el fondo son unas frecuencias muy agradables luego porque te dan calma y te sacan del ruido, de repente tu cerebro ya lo anticipa y solo con escuchar la música ya te va metiendo en un estado en el que te apetece concentrarte. Entonces vas sumando concentración dentro de una burbuja que es agradable de concentración. Así que eso es una manera de hacerlo. Fascinante. Sí.
Si hablamos de estos cambios, que a lo largo de este episodio hemos estado hablando sobre cómo cambiamos formas de pensar, formas de actuar, hablemos de esto. ¿Cuánto realmente nuestro cerebro necesita para hacer un cambio en su manera de pensar? Se hablaban de los hábitos, ¿no? Lo típico, 21 días o 30, y luego se decía 30 y pico días. O sea, ¿qué has visto realmente? ¿En qué momento empiezan a haber cambios reales en el cerebro? Mira, yo creo que depende mucho de la flexibilidad que tiene ya de partida el cerebro de esa persona. Okay. O sea, igual que en lo físico tú puedes ir a un gimnasio y hacer una clase de ejercicio X y tú ves que tú la estás haciendo de una manera y ves al de al lado que le cuesta más o menos, con nuestro cerebro ocurre lo mismo. El hábito es la secuencia sostenida y repetida de algo que estás haciendo, para lo cual tu cerebro ha hecho unas conexiones neuronales. Las tiene que deshacer. Entonces, un hábito se deshace con otro hábito con el que le quieres sustituir. Perfecto. Entonces, es la repetición de ese otro hábito lo que te va a producir salir de ahí, ¿no? Hay catalizadores o aceleradores de esto, que son el tener muy claro qué hábito estás saliendo de él, y cuál estás metiendo y cuál es la razón por la que sacas uno y metes otro, porque de nuevo tienes que seducir a tu cerebro. Entonces te va a ser mucho más fácil cambiar un hábito cuando haya una razón poderosa detrás. Okay. Que tú te dices a ti mismo, y poderosa no es que tenga que ser extraordinaria, que vas a cambiar el mundo. Poderosa es que para ti es importante. Muy bien. Entonces, haces algo sostenido para ir cambiando ese hábito y entonces lo vas a ir cambiando. Obviamente hay hábitos que son más fáciles que otros. ¿Cuáles son los más fáciles de cambiar? Los más fáciles son aquellos que son más mecánicos, donde hay menos contenido emocional. El contenido emocional ligado a un hábito siempre es lo más difícil. Es decir, si tú fumas, sí, porque esa es la manera de sentirte seguro, es como te tranquilizas, o es la manera en la que bajas la ansiedad, o es la manera en la que te relacionas con alguien, porque fumar lo relacionas con algo social, con el tal, es más complicado. Es más complicado que otro hábito que es, bueno, es que mi hábito es malo porque al final lo que estoy haciendo, por ejemplo, un hábito que es que me estoy yendo a acostar tarde por la noche. Okay. Si en el ir a acostarme tarde por la noche no hay un contenido emocional potente, ese hábito lo vas a poder dejar mucho antes. Porque tu biología te va a ayudar. O sea, dejar de acostarte tarde tiene mucho que ver con, bueno, me voy a forzar a levantarme pronto, entonces el tercer día que estoy destrozado porque me estoy levantando pronto, ya verás cómo empiezo a acostarme antes. O sea, voy a ir regulándome yo. Pero porque no hay una emocionalidad ligada. Porque un hábito puede ser pensar mucho, por ejemplo, en una persona donde ha habido una relación sentimental y lo has dejado o te han dejado. O sea, haber roto una relación sentimental. Y tú puedes decir, quiero dejar de pensar en esta persona. O sea, mi hábito es pensar en esta persona. Yo quiero dejarlo. Ya. Pero es que tus conexiones emocionales son tan potentes aquí que ese hábito te va a costar más tiempo. Por ahí viene la necesidad del contacto cero. Oye, haz contacto cero porque mientras haya contacto, tu cerebro vuelve a recordar todo lo que esa persona despierta en ti. Entonces esas conexiones no se deshacen. Entonces necesitas realmente espacio, contacto cero, para que tu cerebro siga mirando, o sea, pueda iluminar otras cosas en tu vida y le quite la importancia o el pedestal que tenía puesta a esa relación emocional y pueda meter otras cosas. Entonces, el hábito de olvidar, por ejemplo, a alguien desde el punto de vista emocional o cambiar, o transicionar eso que sentías, es un hábito difícil. Claro. Para las mujeres es difícil, porque nosotras somos emocionales en general, entonces eso es difícil. Pero, dicho esto, se trata de repetición. Es verdad que se puede establecer que en un plazo de 20 días, 30 días, puedes cambiar bastante un hábito cuando lo estás sustituyendo por otro y cuando le estás dando una buena razón. Pero fíjate que es curioso porque en el entrenamiento cerebral con electrodos, que lo que hacemos es cambiar hábitos de una manera muy rápida, pues hay hábitos que los cambias. O sea, hay hábitos que los podemos cambiar en una sesión. Pues el electrodo lo que hace es activar otras zonas del cerebro. Lo que hace es leer una activación y cambiar esa activación. En caso de hábitos, en hábitos además que te tienen un poco obsesionado, lo que hacen es quitarte esa obsesión, entrar en un lugar de mucha más serenidad y calma, y entonces no te pide tu sistema, no te pide tu cerebro volver a repetir ese hábito porque le estás quitando esa carga. Entonces es muy interesante. Y es una manera maravillosa. El entrenamiento cerebral ayuda mucho a las personas que tienen una impulsividad, que tienen como una tendencia obsesiva en la que les cuesta transicionar.
Porque el entrenamiento cerebral lo que te hace es flexibilizar precisamente. Entonces a las personas que tienen esos problemas les ayuda mucho. ¿Qué pasa en el cerebro que pareciera que nos atrapa más hacia los malos hábitos, ¿sabes? O a los hábitos que sabemos que no son buenos para nosotros. Estamos hablando de salud, también de relaciones, ¿no? Pero ¿qué hace que al cerebro les resulte más fácil acomodarse a malos hábitos que a buenos hábitos? Bueno, yo te diría que eso no tiene por qué ser siempre así. Cuando ocurre así es porque el sistema está tan exigido que necesita portarse mal. O sea, es como, tienes que pensarlo casi que esto es como un niño, tu cerebro. Le dices, es que le tienes exigidísimo, no paras de pedirle cosas, está enjaulado en algo y entonces necesita liarla, o sea, necesita portarse mal para soltar un poco de tensión. Entonces, en ese caso, los hábitos vienen a contrarrestar un esfuerzo y una tensión sostenida que es excesiva. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? No llegar a ese estado. Porque realmente yo te diría, y además ahora que hay mucha más conciencia de cuidarse bien, te diría que la gente realmente que está con muy buena salud y muy buena mente y está pasándolo muy bien y está como sintiéndose muy bien, es aquella gente que es flexible, lo suficientemente flexible como para no enjaularse y entender que de forma sostenida en su día tiene que haber esfuerzo, pero tiene que haber también disfrute y pasarlo bien. O sea, que es gente que sabe poner el freno, que sabe acelerar, pero oye, sabe luego cuidarse y decir, espera, a mí que no me cuenten películas, porque la vida no se trata solo de esto. O sea, por muy importante, y esto es algo que nos tenemos que aplicar todos, yo me lo aplico, por muy importante que sea mi trabajo, por muchísimo que lo disfrute, por mucha pasión que tenga en él, no es lo único. Y es más, no solo no es lo único, sino que es que hay veces que quiero que se me olvide absolutamente todo y yo lo único que quiero es dejarme llevar y disfrutar y que se caiga el mundo a mi alrededor, que a mí no me importa. O sea, que lo único que quiero es pasarlo bien y ya está, y darle un vacío y un descanso. Cuando nosotros hacemos eso de una manera sin sentir culpa, fíjate que aquí de nuevo entra el cerebro femenino que tiene una tendencia a entrar en culpa por no hacer cosas que sean eficientes o que tengan un objetivo concreto. Cuando tú empiezas a hacer eso sin culpa y como algo que es natural a ti, que es, oye, on-off, o sea, yo en mi multifacetismo tengo esta parte que es muy profesional y muy responsable, pero tengo todas estas que no tienen por qué ser profesionales, que no tienen por qué ser responsables, o sea, que es otro ámbito. Y yo juego con ellos. Bueno, cuando te ocurre eso, te das cuenta de que tus hábitos empiezan a ser mucho más saludables. Porque tu sistema no necesita explotar. Claro. Entonces, tus hábitos no saludables son realmente saludables. Son hábitos de cosas que lo pasas bien y ya está. Ajá, o sea, no encuentra otros espacios en donde te puedas expandir. Eso es. Siempre que sea en pro de tu bienestar en general. Claro. Y lo cual no significa que no tengas momentos. A todo el mundo debería tener momentos en los que dices, bueno, madre mía, yo creo que es bueno tener momentos que dices, madre mía, si alguien viera esto. ¿Cómo no? O sea, obviamente tienes que poder. Entonces, creo que los malos hábitos caen en las personas que no pueden alcanzar esa flexibilidad y es su manera de explotar. Claro. Y la manera de explotar es pues subidón de azúcar, consumir sustancias, hacer cosas que no están de acuerdo a cómo tú quieres ser o como te parecen saludables. Bueno, pues tiene que ver como una explosión, como hacer a escondidas aquello que tienes que hacer porque lo que tienes que hacer visible siempre es demasiado controlable y bueno. Bueno, interesante esto. Para ir cerrando esta conversación, Ana, mi pregunta es, se dice que realmente una vida feliz no es una vida que te cae porque sí, ¿no? Es una vida que se diseña, es una vida que tú la puedes construir. ¿Cuál es, ya que hablamos de los hábitos, el primer hábito que deberíamos empezar a hacer nada más despertar para construir ese día, esa vida feliz que queremos? Bueno, es una grandísima pregunta. Yo creo que, claro, soy tan consciente, yo lo veo, que el nivel de activación energética que tienes en tu cerebro proporciona quién tú eres, o sea, cómo vas a pensar ese día, cómo vas a reaccionar, cómo vas a actuar, qué ideas se te ocurren, depende tanto de la energía que tienes, que yo creo que algo que nos puede ayudar mucho es tener más control sobre esa energía, fíjate. Entonces, algo que yo recomiendo mucho es hacer un acto que es nada más despertarte, que es un lugar muy interesante a nivel de frecuencias cerebrales, pero cuando nos despertamos venimos de un lugar de una emisora que se llama Delta, que es la del dormir, donde se nos ha olvidado el nuestro consciente, o sea, venimos de un lugar subconsciente donde se han procesado un montón de cosas. Hay muchas frecuencias de esas todavía presentes, luego hay otras que se llaman Zeta, que son las de la duermevela, en esto de que no sé si estoy dormido o despierto, que son lugares de grandísima creatividad y de insight, de quién eres tú en esencia. Y luego hay mucha actividad de frecuencias alfa, que son de la calma, y empiezan a aparecer beta, que son las de la concentración. Bueno, ese cóctel de frecuencias es muy bueno
para que definan la energía que tú quieres tener después en el día. Entonces, si en ese momento te quedas un momentito en la cama, puedes cerrar los ojos o no, pero haces un acto consciente de qué tipo de energía quiero tener yo hoy. Muy bien. ¿Qué tipo de emociones me gustaría tener yo hoy? Independientemente de lo que ocurra en el exterior, que puede estar muy lejano a eso que tú quieres sentir. Pero en ese sentido, sí que es algo que yo hablo mucho, sí que nos tenemos que ver como máquinas de transformación de energía. O sea, tú puedes producir la energía que quieres tener. Y eso parte por hacer esta pequeña parón en la mañana en la que tú decides, oye, yo pase lo que pase, pero quiero seguir manteniendo en mí una energía que sea, amorosa, que sea empática, que sea constructiva, que sea de saber poner límites desde un buen lugar, que sea algo que a mí me cuide y que me haga sentir bien. Y ahí pones valores que a ti te hacen sentir bien. Muy bien. Y somos máquinas de transformar energía en el sentido de que eso que tú decides hacer ahí, en ese momento, y que consta en ese momento que tienes ese cóctel, te quedas un momento ahí, decides qué emociones quieres tener durante el día, haces unas buenas respiraciones. Yo algo que animo también, esto es uno de los ejercicios que está en el libro también, en esas respiraciones, cuando exhalas, cuando sacas el aire, dale un color que a ti te guste, o sea, realmente como que te veas sumergido en una burbuja de color donde hay esa emoción, ese color, y hasta te puedes imaginar un olor, o sea, algo que tú proyectas, donde te quieres mantener, y que esa sea tu máquina de transformación de energía. Entonces, cualquier energía que me vaya a impactar a mí en el día, y me van a impactar muchas, yo las voy a ver, las recibo, pero no las meto dentro de mí. O sea, yo como que las voy a transicionar, y aunque haya algo que me viene, que me choca, que me hace mal, yo voy a transformar esta energía en algo. Lo que yo voy a devolver va a tener partes, como que lo he lavado yo en mi burbuja de energía, y lo que devuelvo va a ser mejor. Cuando tú empiezas a hacer eso de manera consciente, es muy curioso, pero tu vida mejora muchísimo. Tengo que ponerlo en práctica. Ponlo en práctica. Este ejercicio. Sí, porque además al despertar, es cierto, estás con una mayor apertura, menos resistencia, diría yo, de la mente racional. Sí, ¿no? Porque estás produciendo, en ese momento todavía tu cerebro no se ha despertado por completo. Claro. Entonces tienes menos de otras frecuencias cerebrales, en cambio tienes muchas de estas que son muy constructivas. Fantástico. A nivel emocional y de cómo te sientes. Súper, fenomenal, me encanta, gran ejercicio. Bueno, mi última pregunta, penúltima pregunta, pero concreta. Sé que tienes dos niñas que seguramente has educado en muchas cosas interesantes con todo este conocimiento que hoy tienes. ¿Cuáles han sido como los aprendizajes claves, o simplemente dos aprendizajes claves que a ti te hubiera gustado aprender mucho antes y que las has transmitido a tus hijas? Bueno, uno clave que yo creo que he ido adquiriendo después, pero que a ellas como intentamos, con mi marido también, transmitirles, es que simplemente por el hecho de ser es suficiente. Quiero decir que unos padres, quien te quieren, o sea, disfrutan con el hecho de verte crecer, de verte desarrollar, de disfrutar con el camino que vas tomando, y que solo ser ya es suficiente. Porque fíjate que el ligar, cuando hablábamos al principio, hace ya un montón, ¿no? Sí. Que estamos hablando de estos patrones de la infancia que tienes, de qué puesto has cogido dentro de la familia, tiene mucho que ver con lo que haces. O sea, muchas veces tendemos a pensar que lo que haces es lo que te define a ti como persona, y realmente, o sea, sí, desde el ser tienes comportamientos que te hacen ir por unos caminos u otros, pero lo interesante de ti es descubrir quién eres, qué son las cosas que te motivan, cuál es, o sea, esa curiosidad de descubrir quiénes son ellos, y de que ellos tengan la curiosidad de descubrirse también quiénes son, y que todo eso lo vean como no un lugar donde hay que llegar ni cumplir determinados objetivos, sino que el hecho en sí mismo de descubrirse, de tener curiosidad y de ir como disfrutando de las cosas, también de las malas, porque esto es lo curioso de esto, que cuando empiezas a fijarte más en el ser, es curioso porque siempre tienes una pregunta que hacerte, ¿no? Cuando has hecho algo mal dices, uy, ¿por qué lo habré hecho? Claro. Y uno mismo, como padre o como adulto, lo ve y dices, ¿y por qué, si lo sabes hacer bien, por qué lo habrás hecho? Porque alguna razón hay. Vamos, piénsala o pensémosla, pero le quitas mucho hierro. Entonces te empiezas a ver que eres... Pues que eres producto de muchas cosas, que no todas las puedes controlar, y que sí puedes, ojalá en la medida de lo posible, ir eligiendo aquellas en las que
tienes mejor impacto, etcétera. Y de nuevo, no es con culpa, es con la responsabilidad de lo que haces y la flexibilidad. Entonces yo creo que ese es un grandísimo valor. Y yo lo materialicé con mis hijas en una edad muy temprana, porque las vi, claro, nosotros siempre hemos hecho muchas cosas, entonces de cara a ellas podíamos parecer padres, pues no sé si perfectos, pero padres que hacían muchas cosas y que las hacían bien, entonces como que ellas se veían obligadas a eso. Entonces yo desde muy pronto, mi frase, que además se la decía suelta, que miraban como diciendo, se ha vuelto loca otra vez, pero que yo sé que les calaba, y de hecho les ha calado mucho, era, es que no sabes qué regalo es tenerte. O sea, por mucho que pueda tener en mi vida maravilloso, el gran regalo es tenerte. Y no puede haber nada que tú hagas bien ni mal, ninguno de los dos sentidos, que pueda cambiar el amor y el profundo agradecimiento que es para mí tenerte. Y si no les quedaba claro, se lo decía de vez en cuando, es que mi vida es tanto mejor desde que tú estás. Por cierto, que lo hacía siempre por separado, yo tengo 2. Claro. O sea, cada una es única. Bien. Cada una es única, cada una necesita una conversación que es única, porque lo reciben de manera distinta, y porque la curiosidad de descubrirse en quién son tiene que ser única también, ¿no? Claro. Entonces yo te diría que esa es como la base de todo, el animar mucho al ser, al descubrirse, etcétera. Y que no es que yo no la tuviera de mis padres, porque me animarían en lo mismo, pero quizás no me lo hicieron ver para que yo tuviera esa curiosidad tan desde el principio. Claro. Y fuera más flexible desde el principio. Wow, o sea, que no eras las cosas que hacías, claro. Que simplemente tu valor radica por ser tú. Eso es. Qué bonito. Y yo creo que otro aspecto que a mí me parece muy bueno, y sobre todo hoy en día, por cómo cambia todo, es realmente ayudarles a buscar los talentos, aquello que se les da bien, de alguna manera, y saber que eso tiene una aplicación en muchos ámbitos distintos y que no hace falta elegir muy pronto. O sea, que la vida te va poniendo cosas, y que lo mejor que puedes hacer, y esto es una frase que a mí me gusta mucho decir, es que si quieres que la magia ocurra en tu vida, o sea, yo tengo la sensación de que mi vida está llena de magia y ha ocurrido mucha, pero es que si quieres que ocurra, tienes que dejar espacio para que ocurra. Y cuando tú controlas todo y quieres determinar siempre dónde te debe terminar todo, no dejas que la magia ocurra. Exacto. Tú eres demasiado artífice y demasiado controlador, entonces hay cosas que te pueden sorprender, pero que no tienen cabida. No tienen cabida porque tú ya has pensado demasiado. Entonces, esto es algo que yo he aprendido, que lo aplico. Por suerte eso lo apliqué desde muy pronto, desde edades muy tempranas, pero es algo que yo, por ejemplo, a mis hijas y a los jóvenes les digo, no os agobiéis, deja que la magia ocurra. O sea, lo que está detrás de ti, la responsabilidad tuya es intentar ver aquello que se te da bien, que va a ser precisamente aquello en lo que fluyes más, con lo que disfrutas. Si no, pregunta a tu alrededor qué es lo que ven en ti, y una vez que tengas eso, métele esfuerzo a eso. Y luego ya, vete, ábrete, sé flexible, ábrete a los entornos, y vas a ver cómo van a ir surgiendo estas cosas. Ay, me quedo con eso. Deja que la magia suceda. Sí. Y lo dice una neurocientífica, Por supuesto. Ojo. El cerebro tiene tantas ganas, tanta posibilidad de activar aspectos de nosotros que nos parecen... O sea, ¿cuántas veces no te ha pasado que dices, ¿de verdad he hecho yo esto? O sea, ¿te parece mágico? ¿De verdad he hecho yo esto? Sí, lo has hecho. Pero lo has hecho porque tu cerebro ha tenido ganas de hacerlo, y porque tú has tenido la libertad y la seguridad de poder hacerlo. Maravilloso. Ana, mi última pregunta, y lo puedes resumir si quieres en una sola palabra o una frase. ¿Qué es para ti vivir a lo grande? Qué bueno. Para mí vivir a lo grande es vivir con libertad. Con libertad y curiosidad, sí. Eso es vivir a lo grande. Muchísimas gracias. Gracias a ti, por Marian. esta entrevista. He disfrutado muchísimo, he aprendido un montón. Qué bueno. Me ha encantado esta conversación, de verdad, muchísimo. Lo he pasado muy bien. Muchas gracias. Gracias a ti. Para las personas que quieran investigar más acerca de tu trabajo, Ana, ¿dónde te pueden encontrar? Bueno, yo tengo unos centros que se llaman Mind Studio, Mind de mente y Estudio sin la E. Nosotros estamos en mindstudio.es, pero la verdad es que estoy muy activa en redes sociales. Me imagino que esto va a salir, es donde subo muchos tips, etcétera. Entonces el mío es Ana Ibánez-G. Perfecto. Y luego también tengo el de mindstudio.es. Y a través de ahí, cuando quieren venir a entrenarse, porque hay mucha gente que me escucha y dice, ¿pero esto dónde lo puedo hacer? Pues sí, nosotros tenemos unos centros de contacto, o sea que ahí están los móviles subidos en Instagram, y es cuestión de enviar un WhatsApp o llamar, y nosotros pasamos información de todo ahí. Fantástico. Ahí me pueden ver. Fantástico. Muchísimas gracias, Gracias Ana. a ti. Gracias por estar aquí. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Y a ti que te has quedado hasta el final, ya sabes que me encantará leerte en los comentarios. ¿Cuál ha sido tu mayor aprendizaje? ¿En qué te has dado cuenta que te saboteas más? ¿Y cuál crees tú que es tu primer pasito para empezar a transformar esa realidad? Te leo en los comentarios, y con eso nos despedimos. Ya sabes que hagas lo que hagas, siempre hazlo a lo grande. Nos vemos en una próxima. Adiós. Muy bien.